A Pucela. Nos vamos a Pucela. Esto es Unos de Nuevo, tu podcast de confianza, pero eso todavía no lo sabes. Yo ya pido perdón por adelantado, nada más empezar 20 segundos de podcast porque no sé cómo voy a contenerme hoy, no sé cómo va a salir esto hoy, no sé nada, porque el Depor ayer ganó contra el Andorra, remontó, de hecho, marcó en el 80, Zaka, el gol de la victoria y está a una victoria precisamente de volver a Primera División. No sé cómo están por ahí esos nervios, no sé cómo están aquí en la mesa con la gente que comparto este podcast, pero lo vamos a descubrir. Xurxo Gómez, ¿cómo estás? Nos vamos a Pucela. Y mi cara, sale mi cara, a Pucela. No sé, con vosotros me animo más, pero yo sola me da un pouco de corte. Que tal? Estou acatarrado. Ai, Xurxo. E pode que o catarro fose máis grave despois de todo o que gritei onte, porque... Sí, yo te vi muy enérgico, la Virgen verdad. Santísima, eu non sabía por onde canalizar semejantes nervios. La verdad es que fue un partido muy tenso, sufrimos... Bueno, es así el Depor. E me dicían ao principio que, de feito, foron a buscarte a ti para decirte onde está ese Xurxo? El Andorra, non sei que, non sei cuánto. Ai, el Andorra... Ai, Miguel, que casi non la lía o Andorra, pero no pasó. No pasó, ¿por qué no pasó? Porque es el año, Bea, ¿cómo estás? Es el año, ahora sí, o sea, xa non hai... Ahora sí, home, a mí menos me mal. dá algo. De feito, creo que sigo un pouco nervioso. Hombre, yo es que estoy como, en plan, no sé, ayer cuando acabó el partido me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. Verdad, sí, porque nos baixou todo... Sí. Toda a emoción. Bueno, eu metinme na cama e aínda non, o sea, costoume un pouco... Yo me metí y pensé, ¿cómo me duermo ahora? O sea, eu creo A que Pucela, dixe... tío, vamos ya. O sea, Airbnb de una semana a Pucela, vamos a conocer la ciudad. Eu non podía parar de pensar, creo que cando entre na casa vou chorar. A ver cómo está Jorge, un pouco máis serio. ¿Cómo estás, Jorge? Moi buenas. A min o camión pasoume xa antes e durante, pero sodes vos e a vosa energía, pero é como estas escenas onde o atropellan a alguén e pois danlle marcha atrás para ter ensañamiento. Marcha atrás e pois marcha adiante outra vez. Bueno, pois así estou hoxe, máis cansado que vos aínda, porque claro, vos aguantades vos a vos, pero eu teño que aguantarme a min e aguantarvos a vos tamén. Entonces, Pero non estás ilusionado? Jorge, que será? Jorge necesita que pite el árbitro en Valladolid Claro, y ya está. eu hai moito tempo que me Pero desprendín desta. hai que disfrutar do camiño. Mira, y Claro. por encima, E estos son os momentos máis bonitos. eso Logo, es muy clave lo que has dicho. Hay que disfrutar del camino porque yo estoy deseando que llegue el domingo y hay que disfrutar de la semana. Pero, por favor, la gente más mayor puede dejar de venir a decirme, no sabéis la cantidad de gente que me lo ha dicho. Bueno, yo una vez que el Depor también lo tenía ahí, o sea, me han contado. No es el momento. Vamos a ascender. Sí. nin eu ahora mismo vou negar eso porque xa sabías que para min o partido clave era o Andorra. A ver, Sobre todo porque para negalo está don Jorge León. A ver, evidentemente es normal que, bueno, que calma. Non hai que lanzar as campanas ao vuelo, é un partido que xogar, por pero favor. es verdad que la situación invita al Valladolid no se juega nada, el Depor se juega todo, y al Valladolid le pueden ascender directo los dos equipos de este año que son en sus los Reyes narices. del Norte. Oh, Pucela. Que duro vai ser isto. Que duro vai ser isto. A mí me regalaron esta varita por mi cumple, que me parece... Bueno, y tiene el gancho de que no tenía tijera. Bueno, vamos a... ¿Cuántos días quedan para Valladolid? Sí, moi. Podemos gravar un podcast cada día. Demasiado, cuenta sí. atrás. Si nos dejaran. O sea, prefiero porque tenemos que hacer un periódico. Si pudiésemos facer Haríamos un tantas directo, cousas. 24 horas en directo. Sí, bueno, claro. Sí. Non pensaba... Jorge, ¿sabéis contar conmigo o no contáis? No, desde logo. Bueno, a ver... Pero Jorge, velo lonxe. Non o vexo lonxe, desde logo vexo non era un escenario que me imaginaba antes do fin de semana, porque eu non pensei que o Depor iba a ir a Valladolid coa posibilidade de ascender dependendo de sí mismo, porque sí que é certo que falamos la semana pasada, eu creo que era moi complicado, estes dous partidos era moi complicado que o Almería ganase os dous, pero claro, de aí a facer un punto de 6 eu creo que era tamén casi o outro extremo. Entonces, bueno, eu pensei que na miña cabeza estaba a posibilidade de ir a Valladolid a ganarse a posibilidade de, ao mellor, non ter que ganar na última jornada e que che valera un empate con Las Palmas na casa ou así, pero... Como es el año. Pero claro, o sea, ir a no la... es verdad que no te avise. Sabiendo... No, sí, te llevo avisando sí, desde enero, Aí non ti nunca dudaches, pero a mí creo que é un escenario incluso para Lucía é un escenario
soñado. positivo demais, claro. No, Incluso Lucía non o vía tan claro de depender de sí mismo en Valladolid. Yo sabía que íbamos a ascender en Valladolid, lo dije hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo. Luego dije en Andorra porque nos veía muy fuertes y dije, igual es contra la Andorra. Pero yo sabía que iba a ser. De hecho, me mandó un mensaje a un amigo mío el otro día de septiembre en el que le puse, vamos a ascender de segundos y en Valladolid. En septiembre, Estás para botar as cartas. Luego me dicen que me creo de todo. Es que me da igual el hate esta semana incluso. Pero he de No, dicir a ver, que, fuera incluso, coñas. que incluso durante o partido, que mira que estábamos atacados dos nervios, eu estaba moi atacado dos nervios, Lucía estaba tranquilísima. Por lo menos Abro exteriormente. comillas. Claro, tranquila pobres. Es que ellos piensan que no vamos a ganar. Es que, a ver, vale, luego lo vamos a ver porque es verdad que estaba un poco nerviosa, pero estaba nerviosa por la situación. O sea, como por el momento en el que pite el árbitro y tengas como que asumir esa realidad. ¿Sabes? En plan, wow, de repente. Aunque ya lo sabía, pero yo sabía que íbamos a ganar. Os dije, pobriños, claro, vosotros estáis nerviosos porque no Porque sabéis no que vamos a sabemos. ganar. E sabías que íbamos a meter no 80, ademais. No, que También sí, está grabado, que lo que dije. co 0-1, eu, claro, estaba atacada No, perdida. o 0-1 eco, falando un pouco de E co fútbol, co baile na baño na primeira primeira parte. Eu estaba atacada e mirei no momento que la estaba como disfrutando do que estaba vendo. Pero non estás nerviosa? E yo, vamos a remontar, eu. Sí, y de hecho me eché La polvos primera translúcidos parte. en la cara y todo porque me brillaban un poco así en los luces y aproveché el momento. No, a ver, es broma. Vamos a hablar un poco de fútbol. Primero vamos a ver el recibimiento, que hubo recibimiento, fue espectacular, a pesar de que la valla estaba un poquito más cerca, pero no lo que a la gente le gustaría. Las acercaron hoy un poco. Vamos a... Saludos también. Mira, mira. Sí. Llévalo, vaya. Sí, sí, No sé, madre mía. ¿Ves? Estas son guay. las cosas que a mí me ponen nerviosa. Estuvo guay. Sí, sí, vamos. Lucía volvió de grabar e de montar o vídeo casi chorando despois do Sí. recibimiento. Me emociona mucho ver a la gente así, no sé. Sí, estaba a xente entregadísima. De feito, hubo un momento que pensei que iba a volcar a valla, Sí, es que parecía. No sé ni qué decir. Ai, Miguel. Qué bonito, qué bien, cómo nos lo merecemos. Mola porque o Depor está facendo como ensayo e error de Que recibimos. como facer un recibimiento. Foi máis chulo. Bus por arriba, Manual de instrucciones. bus por abaixo, pero parando na porta, un pouco Eh. máis atrás para que camiñen un pouco. Eu creo que o de onte foi... Este foi chulo. A mí parece moi guai. Foi moi chulo ese paseillo de polo menos 20-30 metros de... Non estaba xente encima, pero recordoume moito a ese meme mítico de Bordalás baixando do bus do Getafe, aí cas gafas de sol. Hidalgo parecía nese momento Bordalás de... Eso, de dar o paseo, de que te vexan un pouco máis, non? De que a xente o sinta un pouco máis. Igual os xogadores non pensan o mismo. Sí, eso iba a decir. Ou A mí, non todos. a mí pa xente pareceu un acerto. Claro. Vexa un pouco máis. Pero eu creo que houve xogadores aos que se lle fixo Largo el camino. Non sei se foi Sí, claro. porque sabían o que se xogaban ou por eso ou por un pouco de Un pouco todo, todo. pero sí que dá a sensación de que e despois vendo como empezou o partido, Claro. de que estaban un pelín máis superados que de costumbre. Sí, sí. Sempre falamos de que os recibimientos foron un gran acerto por parte do club para cambiar un pouco ese clima negativo de dudas en torno ao equipo e generar máis comunión equipo-afición. Pero creo que onte, entre comillas, foi casi contraproducente, que pasa que non vas deixar de facelo, obviamente, No, claro. e igual non o fas, polo que sea non o fas, e o equipo sale aínda máis nervioso. Pues yo les vi tranquilos. Ah, En na el primeira momento. parte... Na primeira No, parte- en el partido no. Bueno, En el había partido no. algún Había como xogador... caras que deletaban. Digo, Sí.
Mira que estábamos cago. todos cerca Sí, esta pues vez. yo no les veo como otros años, que sí que me transmitían No, eso de la no, vamos a Con cagar. todos, pero a mí sí que hubo algúns sé. que a cara me... Evidentemente, vos estuvestes en Cádiz e o recibimiento da afición do Cádiz ao equipo foi tamén moi impactante e os xogadores salían cagaos polo Sí, que pero nos es que en el Cádiz dicíades. les amenazaban. Claro. Esa es la pequeñita diferencia. Esta vez é diferente, non chega ni moitísimo menos a eso, pero porque non é unha congoje de, Non saltan de encima, medo, é eh. unha congoje de responsabilidade. responsabilidade, de Claro, todo eso. De alegría. Claro, hai xente que lle pesa un pouco. Hai outros que non. Ti ves, por exemplo, a Coagliata, vamos, Disfrutando. Estaba, hostia, Bueno, a Mella porque non podía xogar. Claro, exactamente. Pero vamos. Mellor daban su salto. Claro, por eso. Entonces, pero bueno, que é totalmente, completamente normal. é lógico, sí. Sí, otro momento en el que me puse nerviosa es antes de empezar el partido, cuando hacen el círculo del medio de siempre y fueron Mella, Novi, tal, fueron todos, estaban todos. Claro, era o partido. Claro, es como sentían que era o partido. que claro. porque me decía un amigo mío, pero es normal, y yo, claro que es normal, pero es como en ese momento en el que te das cuenta que dices, wow, o sea, la Claro, importancia eu que creo tiene esto. que o feito de que o Almería tropezase, Claro. por un lado, dábache unha bola extra, casi que non o esperabas, pero esa bola extra era unha responsabilidade tremenda, Claro. porque xogabas despois e Ostras. tes tempo de digerilo e decir, sí, tengo unha bola extra, pero este es el partido, porque yo non me la quiero ir a jugar contra Las Palmas. Exacto, a bola extra non é de perder hoxe. Sí, Exacto. de Contra Las perderla, Palmas, que es perderla. precisamente quien le gana a la Almería. Claro, é de Exacto. perder na última jornada, decir, tío, ostras, a posibilidade de non ter que xogarte nada na última jornada, de vir aquí a celebrar, De festa. a ter un día de festa. A perder, porque vamos a perder. Probablemente, o sea, se Indiferente. ascendes en Valladolid, Indiferente. se ascendes en Valladolid é indiferente, o sea, da Exacto. igual o que pase nese día, que o normal é que vayas perder, porque se ti non te vas a Por lo xogar que se juega nada, uno, lo Las que da. Palmas vai estar xogándose todo. Ou non, nunca sabes, pero é xa No, intrascendente. ahora mismo é moi difícil que Las Palmas non se vaya a xogar nada, A ver, No, van digo a que jugar sea de a posición resaca. que perdas, posición digo que playoff. perdas, pero ¿Cómo? Que van a jugar de resaca ese partido. Sí. Claro, por eso, sí, por eso. Sí, asciendes claro. el domingo. Pues bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, que a Xurxo le apetece y a nosotros también. falando de resaca, hubo Exacto. antes do partido, bueno, durante o acceso ao partido tamén aí hubo moita polémica polo tema dos controles de alcoholemia Ay, pensé que que, se iba a fixeron. decir que tenía resaca yo en el partido. No. Que sí. Que también. Es que me está hablando de resaca. No, bueno, xa que falamos Ya. de eso, Sí, tema polémico. pareceume fatal. Bueno, Unha para el que cousa- no lo sepa, básicamente hubo fanzón, ¿no? En plan, hubo fanzón, hubo fiesta, donde había, bueno, pues cerveza, alcohol, bueno, lo que hay, una fiesta normal. Y después, a la entrada del estadio, pues se le hizo controles de alcoholemia a la gente. Que no va ligada una cosa con la otra, para dejarlo claro, porque no es en plan, quiero decir, que lo hablaba ahora con Juanchi, con nuestro director, que no es, te hago la fanzón para luego Claro, hacer non é control de unha alcoholemia. trampa. No es la trampa. Non era unha trampa. Claro, no es la trampa. ¿Qué pasa? Que en realidad, si te quedas con la esencia de lo que pasó, pues a mí también me parece E tampouco se Hombre, trata de chocante. fomentar que se haya quedado Chocante, gente de de fuera. fomentar o consumo de alcohol ni muitísimo menos, que cada un fago No, de queira. no, A min é claro. algo que non me gusta demasiado, incluso nas previas do partido. A min gusta mirar un partido pois a sufrir ou a disfrutar estando nas miñas plenas condicións para facelo. Pero xa sabemos que hai esa cultura moi difícil de a las cambiar. 2 de la tarde. E é así, oye, pues igual que non hai que criminalizar, o sea, igual que está mal, creo que tampouco hai que criminalizar por tomarte unha caña. Creo que todo o No, mundo no, claro. ten dereito a eso. E, ostras, é que logo hai en zonas do estadio para xente específica na que sí que se sirve Donde alcohol. pagas, sí. Como é posible que Bueno, se pagas permita más. eso e non se permita ir despois de terte tomado unha caña? Claro, que como é posible que vai a quedar xente fora? Claro, que Por aparte beberse que quedou unha caña xente cando fora. hai xente dentro bebendo cañas. Xente dentro, que despois cando sala do estadio moitos collerán o coche. Claro. Bueno, eso Esperemos xa. que non. Claro, quero dicir que No, sí, que yo entiendo el enfado de la en caso, gente. en caso de facer controles de alcoholemia casi estarían máis justificados. Despois. O sea, ao final do partido, Despois. ao final do partido. Sí, o que antes. o control non depende do club, entendo. Eu non o sei, a mí No, non depende resulta del moi club, chocante, claro. pero Temos unha información no ideal Sí, na que está se información fala todo de eso, ideal, pero e fala da a mí policía me resulta- e da lei do deporte, que desde sí que logo- non permite alcohol. ¿Pero qué debe ser? ¿La primera vez que lo hacen esta temporada? El control No de por sí. ¿no? Fixeran ¿Te habían hai avisado un de que se tempo, iban a empezar a hacer? no estadio de Las Palmas fixeran hai tempo, pero no de por sí. O que pasa que, bueno, A ver, hombre, si quieres hacer casi un control de escolles o alcoholemia día- es el día, claro. Pero hay que decir, a nivel, separando lo que es la policía o lo que lo lleve del deport, si eliges un día, pues es el día, claramente, ¿no? Sí, hombre, Si vas a pillar, pero quiero decir, no a otra cosa. Non sei, Un partido a las pareceme 2 de la tarde, que la gente está haciendo el vermú, la previa y un no sé qué. pouco
ir a recaudar é un pouco feo. Por eso digo que es el día, Non- si non- quieres non eso. ten Desde moito logo é sentido. extraño. Non Eso ten é moito extraño sentido cuanto menos. e para min é criticable canto menos. Está dentro da legalidade, por suposto, pero para min é criticable, eu quería deixalo Esto se claro, hizo- sin, por suposto, fomentar o consumo de ningún Sí, tipo de sí. droga, que o alcohol é unha droga. Es que precisamente como hubo tanto... Yo porque, o sea, yo no me enteré al final, pero sí que la gente estaba bastante enfadada durante el partido y precisamente por eso sacaron fotos de gente que está en estas zonas del estadio en las que sí que se puede beber, en las que en el descanso están en la grada, salen como a la grada Claro. o a tal, con las cañas en la mano. O sea, es que es absurdo, exactamente, es extraño. Pero bueno, ahí lo dejamos, nuestra opinión, y vamos a hablar un poco del fútbol, ¿no? Una primera parte mala del Depor y una segunda, pues que Mala, no sé si malísima. por feo o por qué. Mala, malísima. malísima, sí. Mala, malísima. Me cuesta mucho hablar mal hoy. A ver, Pouco, Estoy ¿no? demasiado Salió ben. contenta. Primeira parte, ya. a Pero a primeira fase. parte, a realidad Sí, la primera parte es muy absoluta mala. é que te menean. Sí, sí, sí. Mira, sí. estaba revisando o partido ahora, Ya non me vi. deu tempo a facelo Ya todo. dijo lo suyo. Me encantó la primera parte. No, Os dije No. ayer que no. Tan mala. Os dije ayer que no, pero oye, é no estuvo terrible, tan é mal. terrible, é terrible. É terrible a primeira parte. Confirmamos. Non me Peor cambia, ainda. no, pero, por exemplo, valorei moito o ben que xoga o Andorra con balón. Os 2 primeiros minutos, os 2 minutos e medio iniciais, o Non Depor tocamos. non toca o balón literalmente. Una Hai un locura. saque de banda porque medio interceptas un balón e tal, pero sigue sendo balón para Andorra. 2 minutos e medio que acaban nun remate do Andorra, o primeiro remate do Andorra. E foi un pouco a tónica xeral do partido, non? Un Depor que logo explicou Antonio Hidalgo que non quería ir arriba. El entende que o seu equipo non rouba ben, non é capaz de, neses duelos de ir a roubar, de presionar en bloque alto, de ser dominante. Entonces, vendo tamén o partido da ida e vendo como era o Andorra, pois xa o dixo na rolda de prensa posterior que prefería esperar un poquinho máis porque se ibas arriba ibas a concederlle espacios atrás porque che iban a salir. Pero claro, non indo arriba o que pasou é que te metiches atrás, pero tampouco atrás supeches como facerte forte, e o que se xerou é unhas facilidades para que o Andorra recibise entre líneas e a base de arrastres, fintas e demais, pois metese o Deportivo atrás e puxese casi diante da defensa do Deportivo, que, bueno, ao final rematou 7 veces, tivo un 66% de posesión, e o 0-1 eu creo que foi a mellor noticia, pese a que ao final, nese último tramo final no que o Depor xa cambia a presión claras, e tal, tes dúas claras e podes ir empatando o partido, pero a primeira parte foi nefasta, porque ademais logo con balón o Depor fixo un pouco, se vos lembrades, o do Andorra foi o noso segundo, terceiro podcast, porque acabamos de empezar, e falábamos moito dese xogo directo que fixera o Depor con Parreño de Quarter. Germán Parreño, sí. Bueno, pois así o repetiu outra vez. Álvaro Ferrio dou 26 pases longos. Que de hecho hubo algún momento en el que en el banquillo se estaban poniendo un poco nerviosos, que claro, como el Depor emite en su programa también imágenes del banquillo y eso, con los valores en largo de Ferrio hubo algún momento en el que le estaban diciendo, para, o sea, relaja, Sí. ¿sabes? De hecho, Desde el volvimos, e banquillo. incluso o propio En plan, Mario calma. repetío Sí. os braceos de Germán en Andorra. Mario volviu a decir en algunha ocasión a Ferrio de, tío, espera Sí, polo menos tranquilo. un pouco. Hidalgo non quería ir arriba, pero eu sei dun que a súa naturaleza lle pideu durante todo o partido dar un paso adiante. A cogoleata. Totalmente. Estaba... Que había- eu creo que imagino a Hidalgo cunha cadena... Sí, amarrado, además, porque estaba na súa Que banda. Eu creo que houve un problema, o sea, quero dicir, arriesgou demais Hidalgo con esa sensación, pero entendo que entre o que pesaban as pernas, entre a responsabilidade de ter medo que perder e A calor. o calor que facía onte, porque o dixo Villares ao final do partido que acabaron todos fundidos, era como, bueno, se temos que apretar o botón rojo Sí. de ir a por eles a pares e arriesgar, Máis tarde. imos ter tempo para facelo, porque 90 minutos non imos aguantar. Entonces, vamos a ver se aguantamos o temporal, que teñan eles o balón, que nos bailen un pouquiño, e a ver se nos protegemos un pouquiño. Salió mal, e puido salir peor, e despois, se temos que romper en caso de incendio o cristaliño, pois xa o rompemos. Pero claro, puido salir moi mal, porque o gol chega pasada media hora, pero puido chegar antes tranquilamente. E é que aparte eu creo que non é un equipo preparado para sufrir e correr detrás do rival, porque acaba desconcentrándose, acaba cometendo erros, a pesar de que o que buscaba era que o Andorra fose o que se equivocase. Tuvo eso un par de veces que casi por errores non forzados puido correr, o que pasa que podías correr, pero claro, tiñas a Jeremai ao 40%, 50%. Moito, me parece. É que, claro, o plan estaría ben cun Jeremai super e igual tendo a Mella na outra banda e a Vil, pois sí, que Vil tampouco é un tipo rápido, pero sí que
É potente. potente, exacto. Pero é que non tiñas ese Jeremai que penalizase a roubo e corro, miro lonxe e que me ataque o espacio. Sí, porque Entonces, además o caches moi equipo, corto. hubo un momento que empezou a desesperarse porque estas situacións é que non se pode facer un plan de partido no vacío, a pensar que estás como nun laboratorio e que non hai cuestións externas. No momento en que levabas 15 minutos sin tocar a bola, A xente estaba Riazor rum, xa empezaba co rum, Sí, Coagliata empezaba a decir a Villares, tío, por que non vamos? E Villares decía, coño, pues porque nos mandan non ir. De hecho, es que hubo un momento ahí después del gol de la Andorra, que de hecho yo te lo dije a ti, que seguía atacando la Andorra y era como, exacto. Dios mío, por favor. Tuveron outra pérdida, pues como a de Luismi, ten unha pérdida con Jeremai, e non chegou 0-2. É que hubo un momento Milagro. que Hidalgo chama a Villares porque Villares estaba indo moi alto a apretar a Mardomene, que era o pivote, pero como estaba indo el moi alto, deixaba liberado a Villarmosa. E Villarmosa estaba tan entre líneas que non chegaba Chimo a ese salto, porque era un salto moi lonxe. Entonces, era un pouco de non sei como defenderme, e logo que quería decir que en ataque fuches moi plano porque basaches todo en xogo directo, non quero arriesgar nada, un pouco que pasou en Andorra. É verdade que esta vez tiñas a Vil, que foi super dominante contra Gael Alonso e incluso contra Lende, e a Jeremai o espacio, que incluso estando mal, pois algunha gañou e puideches por aí facer daño, pero creo que foi moi pobre ese plan de partido. Entendo, pero creo que non era o día. Exacto, non era o día nin tiñas as armas. Por non arriesgar, como decía Lillo, non? Por non arriesgar, arriesgaches demasiado. Entonces, bueno, así es como lo vimos un poco nosotros, pero también tenemos como lo vimos realmente Bea y yo. Ay, Miguel. Yo se lo pido de verdad, o sea, solo mirad a Bea. O sea, olvidaros de mí. En plan, sí, hombre. Por favor, Bea, eres lo mejor que me pasó en el último año, porque te conocí hace poco. Por favor, mirad a Bea. La parrota. ¡Alguien lo puede parar! Se remonta. Que falta el gol en el 86. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Dilo! No me jodas. ¡Sí! Yo no podía aguantar. O sea, un momento, y Bea, un momento en el que me dijo Bea al final, recé y todo, tío. Está Pero é que grabado. non sei que recei, porque non me sei o Padre Nuestro. Está grabado, está grabado. Eso teño grabado que xa anunciamos que faremos un blog do partido de En el que como salimos todos, además. de cómo vivimos, mucho, y sí. Creo que más non guay. recei, creo que pedín. Ay, fue tan gracioso, Bea. Es que eres tan graciosa. Súper Lo sufres expresiva. tanto. Es súper expresiva, exacto. Es muy expresiva. Lo sufriste La tanto. mejor. Muchísimo. Sí, sí. É que así como en outros partidos activei moito o modo motorratón, neste sentía que me iba a desmayar en algún momento. Es que además el móvil está grabando, que yo luego, Claro. claro, me encuentro con 15 minutos de vídeo. Entonces, claro, yo el móvil lo dejo grabando y luego lo voy viendo, yo no estoy viendo a Bea, porque la tengo al lado. Entonces luego cuando lo voy editando y voy viendo, Claro. y yo, ¿pero qué pongo? Se podría poner, o sea, podría dar los 7 minutos y que lo disfrutes. Sí, sí. O que pasa é que os 7 minutos tiñan que ir con pitidos. Sí, claro, tengo que cortar muchas co cosas. cuño este de parental advisory que non se Sí. poden Aunque poner. bueno, muy infravalorado el momento de Ay Miguel de Xurxo. Cando fallou esa Cando na Cuando segunda falla. falla. Por eso Cuando me falla negaba a Loureiro. dicilo, era como, non pode ser. O sea, é que se non marcas esa... Ay, Miguel, non vas marcar. Y luego también uno de mis momentos favoritos, pero no está grabado, pero lo voy a decir porque Xurxo, durante los partidos él está dirigiendo desde la zona de prensa, él está nervioso, Sí, sí. él les indica, él no le ven, pero él lo hace. Para él le vale. Ollo, tampouco Pero- ven a Hidalgo e o día que foi a cabina estaba como un puto energúmeno. Claro, claro, por eso tú tienes como A ver, mucha madera de... Hidalgo é adestrador, claro, é dele, seguro. Bueno, tú en el corazón. Tú en el corazón. Entonces, él siempre está como muy pesimista. Ya vieron el... No, a veces sí, el blog de la otra vez, bueno, el blog de la otra vez en el que estaba gol. Un poco. E casi pasa. Y casi, pero no pasó. Pero é autoprotección. Pero en este momento, en el momento en el que marcó Mario, tengo grabado en mi retina la redacción de Xurxo. Y no os la Enloqueceu. puedo contar, sí. Pero fue tan bonito. Brazos en alto, Pero fue muy bonito. flamenquico. Claro, fue muy
orgullo, Eu en creo plan... que saltei 4 veces, casi fago... Pero que di un salto, que saltaría una valla, Sí, sí, O sea, sí, quiero sí. decir, de donde llegaron las Duplantis ao piernas. meu lado. Nada. Sí, sí, o sea, era como una cara de O decir... mellor salto da historia. Foi mellor. unha celebración de orgullo. Fue una celebración de Mario, tú, tío, tú. ¿Verdad? Qué bonito, Xurxo. Te É queremos que non, tanto, Xurxo. yo tamén a vosotros. Non esperaba, o sea, creo que ese gol chegou Golazo, casi, é verdad que o Depor racionaba, pero foi o golazo de Mario que se saca da nada, que sigue inventándose ventajas e cousas onde non existen, que foi todo o seu partido así, en plan, embarcada Mario, venga, ya sales tú. E ya nos generas un ataque de la nada. Pois generou un gol da nada e creo que foi un pouco a mecha de claro. reaccionar totalmente. Aprovechando ya que estamos hablando del gol de Mario, vamos a contar una cosa que es muy graciosa, que es el portero de Andorra, o Gono, que contó después, claro, o sea, yo durante el partido, o sea, había al Andorra muy enchufado en general, sobre todo en la primera parte, pero es verdad que a él le veía como un poco más que a los demás. O sea, estaba como muy nervioso, como muy, ¿sabes? Incluso picado. De hecho, a Jeremai falló una y le hizo como... En plan, ¿sabes? Estaba como muy nervioso. Pau, non? A que vai o Pau. Sí, y le hizo en plan, no, ¿sabes? Y luego salió a zona mixta y estábamos esperando a que saliera Villares, súper agradable, pero podéis entender por qué, súper agradable. Y de hecho le dijeron, estabas como enfadado, y dijo, si pudiera haber ido yo a meter el gol, hubiera ido. O sea, imagínate, un equipo que no está jugando nada, ¿sabes? Pues contó, que ya se lo explicaron, que es porque él llegó y vio los ajos detrás de la portería y pensó que, o sea, ¿de dónde es él? Dijo que era que en África era brujería. Entonces como que se lo tomó personal, en plan, me están poniendo esto aquí. Brujería, non contra claro, él. pero no es contra él. Claro, pero no es contra él. Y él se lo tomó como súper personal. Entonces dijo, y de hecho dice, y cuando vi entrar el balón en el gol de Mario, dije, han hecho algo. Claro, ¿sabes? lo entendí todo. Lo entendí todo, en plan, vale, han hecho algo. ¿sabes? No Luego puede ya le ser. explicaron que no era contra él, entonces ya se relajó un poco más. Todos os xeitos, ese gol de Mario non é brujería. Se alguén o podía meter, o xogador que non ten gol é Mario. Tiene que Pues ser sí. él. La de Mario es espectacular. Luego lo hablamos en el Igual Power máis Ranking. migallo é o que conseguiu logo Zaka, domesticándose Vaya balón como control, Dennis Bergkamp. Sí, A mí se me enseñas ese vídeo fai 3 meses, diría Apareció que en el inteligencia artificial. Apareció en el momento importante. Non o creería nunca. O sea, que fai e o gol que lle anulan, golazo tamén. Sí. Pero nunca vería a O Zaka capaz. gol que lle anulan é o gol que define perfectamente a Zaka. Que é? Bomba. Remate descomunal non teño despois nada, de- o sea, non teño nada que ver co partido. Eu estou 1 metro en fora de xogo, porque o amigo partido me dá Me da igual. igual. Pero despois se me cae o balón na área, Pumba. pois pumba. O sea, pero é que o control que fai no gol que sí Sí. vale. Sí, sí. Todos xeitos aí o Depor xa estaba apretando, eu creo que cando o Depor se quitou as cadenas e entendeu que a base de empuje, de meterlle ritmo ao xogo e de non permitirlle a Andorra que xogase tranquilo unha pachanga, porque eles se poñen a xogar, dixémolo aquí, ollo, cuidado. No momento no que lle metixe un poquinho máis de ritmo ao partido e te diches conta que non tiñas nada que perder, Realmente, Andorra non quería competir. non quería saber nada Non de... quería competir. Bueno, non lo me dijo, choques, de non hecho, me bueno, lo choques dijo en aquí. zona mixta. Dijo, a ver, es el partido que sueñas con jugar siempre. En plan, Claro. más bien el estadio. Pero eu creo que eles Que se fueron a divertir, non se ellos fueron esperaban, a- claro, pero eles a non se disfrutarlo. esperaban que fora ter unha primeira parte tan cómoda, Plazo. porque eles Claro, tampouco ya. estaban xogando non era un ritmo de circulación super alto, É era o que lle permitió, Depor, claro, que o Depor permitíalle salir co balón e tal, pero Sí, no pero eu momento creo que a eles iba a dar pereza no momento por que no empezas a momento en que rascar, claro, é que sobre a dar todo unha patadita. aí entendíuno moi ben coa Gliata, entendíuno moi ben Chimo, no momento Sí. en que empezas a meter a perna forte, no momento Molestar. en que empezas a chocar, era como que Non eu teño. quero ir esquiar, tío, me meter en caldea. Quiero irme de mañá, vacaciones, non quero andar por acabemos aquí. Eu quero xogar a pelota, non quero competir. Claro, Claro, efectivamente, exacto. eu veño aquí a sabes? Entonces no momento en que o Depor aquí na segunda parte eu creo que o Andorra Nah, foi unha creo que barrida. Non chegou non No. chegou a chutar a porta, me parece, o sea, que o Depor arriesgou moito, foi moi arriba e aínda así foi capaz de incluso a pesar do cansancio foi capaz de manter a raya, incluso nos últimos minutos, non? Que podías volverche o medo dunha vez que marca Zaka, podía volverche o medo de defender o Dudar, resultado, Sí, a e mí o Depor volveume a decir. Home, claro, No, porque no, veías o claro. equipo moi atrás, pero o equipo estaba pero o cómodo. equipo esta estaba vez. cómodo, pero esa vez o equipo estaba cómodo Sí. atrás, mención especial, por certo, dicía yo onte había a marchar, que importante é ter perros viejos no Sí. campo, Escudero e Stoico. Eses últimos 10 minutos eles ali na súa banda esquerda, os dous. Que podían ter Fixeron o partido superados. que tiñan que Claro, ser. que sido podía, superados. o sea, ti piensas unha banda defendida por Escudero e Stoico en Vic 2026 e non pensas que vai ser É pánico. o sea, Entres en parecía pánico. un doble lateral destes de Bordalás
Eso tamén é moi importante, Fixeron os por minutos que veteranía. tiñan. Claro, claro, por veteranía, por tiro mochan, poño a cara na man para que me den bofetada. Protejo de espaldas. De hecho, acabaron todos. O sea, parecía que venían de la guerra. Todos al terminar Ricky no podía andar. Sí, sí, Mario sí, no, no. acabó el partido Vamos a ver que ten cojeando. Ricky, porque sí que Sí. tuvo un giro de rodilla un Sí, pouco feo aí. Y Mario tamén nos hizo a nosotros Mario, claro, preocuparnos. levou os mans non aos gemelos, que é o Sí. normal, que dis, bueno, por Sí. cansancio os gemelos, os sis que os dixen, este rompeu, temos Había que ir a xente Valladolid. que me preguntaba se se subiera un glúteo. Porque É sí que daba salía, aquela de feito, sensación. cando salía para fora co médico parecía un pingüino, iba cas pernas Sí, tesas tesas. salindo Sí. de No, nada. logo descubrimos que é habitual en É Mario habitual, eso, sí. cando cansa demasiado, que non suele ser habitual, pero claro, A ver, era mucha tensión. era un moita partido tensión, muy- partido de moito correr detrás do balón Claro. e despois con balón, e 2 da tarde que, home, estamos xa en maio, por moito que sexa Coruña, pois igual, ás Sí, 2 sí. da tarde, Sí, non Pero é- por lo que sea, final- no conviene jugar. De hecho, acabó Mario el partido cojeando, en plan, por favor que pite ya porque no puedo más. Y de hecho hay uno que despejan que parece que había pitado el árbitro, que no lo metí en el vídeo, que nosotros nos alegramos en el vídeo como No, si hubiera pitado. tú Y yo pregúntasme. dije, ¿ha pitado? Porque Mario levantó no. los brazos, en plan, como vamos, y era que la mandaron a saque de banda. Que... Sí, Sí, o último casi, sí. Claro. sí, sí. Que, Bueno. por cierto, falamos da primeira parte, non falamos de que Chimo Navarro casi mete en propia Ya. Sí, sí, Bueno, claro, luego, claro. es que yo le iba a hablar Si después no en la me- nota de Ferrio. por, Claro. por la persona que tes detrás, Xurxo. Sí, Sí. porque durante a previa do partido trouxeronnos estampitas de todo, Sí. sobre todo de Ferrio. Esta tamén. Está aquí colgada esa de Ferrio Sí, e hai unha oración, oración. claro. Eso- Unha oración que sairá, Sí, non sí, desvelamos imo- nada, sairá no blog do Sí. partido. Sin Sí, parecer está- yo... Feita pola editorial Devoción y Gloria. Arte Sacro Deportivo. Sin parecer yo David Broncano, nos encanta que nos dé regalos, ¿eh? O sea, pero porque Sí. los ponemos aquí, Sí, sí, decoramos decorando esto, nos hace todo. ilusión. Sí, sí. De hecho, estos chicos que nos lo trajeron son los chicos que salieron en un postpartido cantando Llévame a primera Álvaro Ferrio. Nos dijeron, como nos sacasteis en el vídeo que fue tan chulo, les trajimos esto y nos hace mucha ilusión, evidentemente. Y bueno, ahora la tienes Xurxo ahí detrás. Tienes protección Para para que nos siempre proteja. ya. Tienes protección para siempre, pero sí, iba a hablar después de eso de Ferrio en su nota para justificar un poco su nota, porque hoy vamos a tener un poco de debate con el Power Ranking. Ahora vamos a entrar, pero primero, antes de entrar, vamos a ver cómo vio la afición el partido, aunque no me contaron nada del partido, ¿eh? No querían hablar de fútbol, A xente no tiña querían claro- saber nada de tiña fútbol. claro que o viña, sea, o que viñan. sí, sí. ¡A Pucela extendidos! Quedan tres, ¡Hostia! quedan tres, ¡Vamos! quedan tres. Partidazo, la verdad. Con los pelos de punta hasta el final. Y no sé, es que no tengo palabras. Un partido muy duro. Una más, vamos, una más. Siempre en la segunda parte, pero nada, Pucela. Vamos. Se puede. ¡Pucela, vamos! Hostia, estamos casi en primera. Casi, casi, vamos a decir casi que... Pero casi. Se confía. Moito, sí. Despois da segunda parte de hoxe sí. Sí. Pero bueno, a ver que pasa. Vamos a Pucela todos. La puta hostia. Vamos a ascender en Pucela y lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiera de que ya ganar la Champions el año que viene, en plan, vamos a ascender y luego ya lo que Dios Gustoume quiera. o penúltimo un pouco as miñas vibras, de todo contento, era miña entonces familia. ascendemos e tal. Bueno, Mandamos un saludo. Es familia de Bea, además. pues muy top. Además de casi. Claro, No, le digo, ¿cómo viste el partido? Y dice, hostia, estamos en primera casi. Casi. E repite como casi. Pero eu creo que era un pouco o sentir de todo o mundo, Es ¿no? que yo paré de grabar el postpartido porque solo me gritaban vamos a Pucela. Entonces dije, bueno, pues para Pero eso nos ya. mismos, neses minutos, a min costoume bastante poñerme a escribir sobre o partido e de fútbol, porque Sí. era como, a ver, Claro. baixa revolucións, Sí. Complicado. céntrate, Mm. ponte frío, porque estás con moitas cousas na cabeza, Es coa moi difícil. tensión, baixón despois de todo o que sufriches, Sí. é difícil, Es moi difícil. Entonces, difícil. a xente, pois eso, non tiña ganas de falar de como foi o partido. Pois como foi o partido? A primeira. Hombre, yo creo que se resume en el chico que dice partidazo. E é como no mi cielo. Claro, ¿en qué sentido exactamente? Eu creo que Partidazo. moita xente posoulle que borrou a primeira parte Exacto. da Que, por súa certo, cabeza. foi un partido e o comentamos aquí e despois cando Incluso viñemos Dani, claro, comentábamoslo sí, nós e moita Dani. xente, ¿no? Nos dicía tamén como que tuvimos moitos esa sensación encontrada de o partido contra o Barça Athletic do, sí, sí. do ascenso Hai moitas a similitudes. segunda Sí, división. sí, vamos. O de por aquel día estuvo eu creo que un pouquiño máis cómodo porque era un equipo máis sólido que sí que sabía sufrir máis e tal, pero o Barça B tamén tivo ocasións e non foi ata que apareceu pois Unha quen tiña que genialidade. aparecer unha genialidade para marcar un golazo e un pouco desatascar o partido, ¿no? Foi Sí. bastante parecido de saber Sí, sí. sufrir e despois na segunda parte poñerte por diante e aguantar o resultado. Sí. Vamos antes de entrar en el Power Ranking a ver cómo quedó la jornada. Bueno, sí lo vamos a ver, ¿sí?
Vale. Es que hoy no hemos hablado Temos o mucho. final do Estamos muy partido cansados. tamén, Ah, Sí, pero lo vamos a meter después. Vale. Por lo que dicen al final del partido. Como si fuera sorpresa. Lo dice todo doulle el mundo. eu, A si queres. clasificación ou os resultados? Vamos primeiro á clasificación, porque os resultados xa son da semana Genial, pues vamos a ver seguinte. la clasificación. Bueno, pues esto es lo que hay. Para a xente Esto que es lo nos que hay. escoita. Ya porque hai lo xente que nos saben, escoita. Xurxo. Ya lo saben. Todo o mundo ten a clasificación na cabeza, ¿no? Racing de Santander ascendido. Ay, es verdad que ascendió el Racing, por Dios, nos olvidamos de decirlo. Bueno, Sí, sí. Bueno, pero les felicitamos, por Dios, Sí, han sí, hecho muy buena Claro, temporada. Joder. Racing, bueno, a ver, outra vez. merecidísimo. A semana ascenso. Por eso digo a semana temporada. pasada, acordas o tema que fixemos na previa disto de fixemos un tema de que o Depor non ten moita puntería, pero cando tira por dentro, como fixo Mario, fai que os Sí, nuestra porteiros conversación del otro día. fai que os porteiros sean transparentes, non? É o equipo que menos lle paran, o segundo que estaba menos lle paran ao revisando os porteiro. datos do Racing de Santander, e son un escándalo. O sea, é que o Racing de Santander mires donde mires calquera estadística ofensiva Sobresale. e yo más. O Depor moi ben aí, ya. Ni yo. No, O Depor no. é un dos mellores, ya. Pero o Racing más. Sí. En todo. A é nivel un defensivo, escándalo, pois é un obviamente teñen lagunas, pero claro, con ese volumen ofensivo e Unha É que- barbaridade. vamos a ver, creo que non se lle dá mérito suficiente ao que está facendo e ao que está a piques de facer o Deportivo comparando cos equipos que hai aí. O Racing de Santander é que lle hai Cabanzón, o extremo dereito do Andorra, o número 3, é un descarte do Racing de Santander. É Quiso quen llodera, meternos, hombre, é Hombre. quen llodera o Deportivo. Ya. É quen llodera o Deportivo. No, es Pois una foi un locura. descarte en inverno porque, ya, vendo a Jeremy Arévalo, cedo a Yeray Cabanzón, que non teñe minutos, e ficho o georgiano. Porque xa teño a Andrés Martín aí. É que estamos falando deso, que o Racing de Santander é un auténtico equipazo. O Almería, que está ahora mismo a 3 puntos por día por detrás nosa, e co golaveras perdido, que esa é a clave, que manda narices que o único golaveras que gañes se xa co Almería. Eu sempre, por eso sempre dicía, eu quero Almería na ecuación. Quero meter o Almería na ecuación sempre que gaño o Almería. Yo vi el partido el otro día Pois- contra Las Palmas y le dije a mi hermano, joder, tío, que esta gente No, É que, é que arriba. ten uns xogadorazos. vayan a perder o sea, cómo juegan. Claro, porque ofensivamente son la leche. Sí, pero es que en segunda división no Hay que siempre tener- bueno, vale más o quien Almería, juegue mejor. pasou, o Almería pasou o ano pasado, que tuvo Pichichi con cantos marcou No, Luis Suárez. que este ano destacou en goles. Champions, Claro, que está en vamos a ver. Champions 28 goles e non se meteron en playoff. Porque, Sí, se meteron en playoff, pero non pasaron da primeira. É verdad, volta. é verdad, Contra el porque, Oviedo, porque Luis Suárez perdieron. marchou, sí. Perdieron contra el Sí, Oviedo, contra o creo, ¿no? Oviedo. Sí, é verdad, que se meteron aí a última hora, claro. Pero bueno, y luego el Racing yo creo que, a ver, es verdad que el primer puesto cambió de vez en cuando un poco, pero yo creo que todo el mundo No, con el pero Racing estuvo- tenía la sensación de somos el Que Racing son y luego todos los demás. Tamén o mirei outro día, 29, eran 29 das 39 jornadas líder. Claro, por Es eso, como pero- que solo quedaba. O sea, solo había una claro, plaza yo creo, de que, ascenso yo creo que toda la directo. temporada hubo esa sensación de estar el Sí. Racing de primero y luego ya seguimos los demás. Mira que en estuvo aí un plan- tempo, mira que antes de o Depor ir a Santander, o Racing andaba mal, como que viña como con unha victoria nos últimos 5 partidos, unha cosa así. Nunca estuvo peor do cuarto puesto. O sea, o Eso Racing non é. nunca estuvo máis abaixo do cuarto puesto, e 29 de 39 Saliu de jornadas. Riazor con moitísima ventaxe, que xa prácticamente parecía o ascenso, Sí, que ainda era sí, moi sí. cedo, ¿no? Mm. E é verdade que logo tiveron esa pequena xeira mala, porque tamén teñen lesións, Sí. perden en Andorra, Sí, claro. lles meten 6 Sí, no momento- o Andorra, e aí hai No dúbidas. espacio este donde perden a Manex e quedan Exacto. sin delanteros porque ainda non estaba Villa Libre, Gulliasvili andaba aí, e teñen que reajustarse un pouco, bueno, un pouco como lle pasou ao Depor, non? Despois de Exacto. Granada o mellor, Mm. pero Sí, sí. E eu creo que as dúbidas un pouco que había era pois pola mochila, ¿no? Que levaban 2 anos pecheando, entre comillas, como no término coloquial, e daba a sensación de que podían volver facelo, pero bueno, Sí, é que ao final eses pecheos tamén claro, fan coraje. eso es curto. Y yo creo que también era como que a la mínima que el Racing perdía o hacía algo tal, ya la gente salía con eso, pero ni siquiera se lo creía la gente. E sobre Un todo poco que lo eles- decía. A clave, Yo creo que hubo siempre una sensación a de. clave foi que o Racing, eu creo que nos partidos contra Contra os eses rivales todos os equipos que vedes aí na Claro. clasificación, claro, é que aí además, a maioría non nos ganou, machacou. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, aí Bueno, De el Racing- feito, o Depor solo lle gaña os 2 partidos por un gol, pero o Almería metelle Claro. tunda, o Castellón que non sale aí xa porque se descolgou un pouco metelle As tunda. Palmas perde en Canarias, pero no Sardinero creo que é 4-1, unha cousa. Si gaña. El Racing, Bueno. que por supuesto lleva 2 días de fiesta. A mí me Pusieron encanta. el listón alto, No, le estaba diciendo antes a Bea que pusieron el listón muy alto porque llevan 2 días de fiesta en la calle. O sea, todos los vídeos que hay del Racing son en la calle. Bueno, hubo invasión de campo porque ascendieron allí y tal, pero son en la calle con la gente. Ayer estaban a las 2:30 de la mañana con una charanga por el medio de la calle, por un túnel que no sé dónde era. O sea, Sí, estaban en la ese- calle. O túnel ali é ese famoso porque é o que te leva ao estadio. Ah, vale. Y Bueno, luego depende acabaron por allí. onde entres, pero suele te levar ese túnel ao estadio.
Como si el Dépor hace el paseo, emblemático ¿no? ali en Santander, sí. Bueno, o ascenso un pouco da xente, ¿no? Levaban 14 Sí. anos sin estar Sí. en primeira división, Bueno, pero también muchísimo tiene que haber- sufrimiento. Tiene que haber gente en una plantilla que diga, nos Exacto. vamos a la calle con la gente. Exacto. Porque a las Bueno. 3, el día que ascendieron, el sábado a las 3 de la mañana estaban subidos a una fuente en medio de la calle con todo sí. el mundo. O sea, O sea, fue que bueno, increíble. cada uno lo celebra como quiere, ¿no? Pero Pero sí Hay que tener en está cuenta ben, que está esto es ben de la tocar gente os pés no, también. tocar Sí. cos pés no chan e non... me está pareciendo muy bonito, la verdad. Todos los vídeos Exacto. que veo son literalmente con la gente en la calle. O sea, todo el rato. E non hai por que ter medo a eso, nin que vaya a pasar No, ninguna no, desgracia, por nin nada, nin muitísimo menos. Home, Bueno, creo que a xente teño- o que ten ganas de celebrar xa está, pero non vai haber... Teño amigos ali, porque estudiei ali, que teñen fotos cos xogadores abrazados a eles, pero vamos, as fotos da súa vida. O día que ascenderon, que invadiron o campo e tal, bueno, Sí. xogadores super cercanos. A ver, Xa os sí. odias menos. No. Un pouco sí, porque vamos a ascender nós. Y nos vamos a volver a ver. Esperemos. Claro, pero eu Esperemos, non podería volver a... Casi. Eu non podía volver a soportar que eles ascenderan e nos volver a quedar. Bueno, en el caso, en la gran diferencia en el caso de que el Dépor ascienda es que no va a ascender en casa, sería en Valladolid. Ojalá. Que Valladolid, Ojalá non ascendan a casa. claro, quiero decir, en el caso que ascienda este fin de semana, porque está una victoria de ascender, que va a ascender en Valladolid. Un Valladolid que yo no sé si va a ser Coruña o Valladolid, porque ayer lo único que se escuchaba al salir del estadio era todo el mundo, es que todo el mundo, en plan, nos vemos en Valladolid, vas a Valladolid, nos vemos, o sea, yo creo que va a ser eso. No sé Que si la va a ir gente... xente con entradas, sin Yo, entradas... es que yo incluso he visto gente de socia del Valladolid decir, oye, si necesitáis tal, o sea, yo creo que incluso la gente del Valladolid va a decir, mira, y vosotros, ¿sabes? En plan, Nos aí non pintamos claro, y nada. vosotros, Vamos a en plan, festa. Pero é que cas bromas o Valladolid que había un marronazo. Sí. sí, porque vai haber bueno. 2 ascensos. Sí, bueno, que lo Ojalá. tiene que gestionar todo allí, Ojalá. en el caso de que el Bueno, Depor claro, ascienda allí. sí, que decía onte Dani, o noso compañero, decía ascende en Valladolid un pouco Casi descafeinado. caneamos. Casi mejor. Casi hai violencia. Casi na hai relación. violencia contra Dani. Bueno, Decía, yo lo casi escuché más mellor, veces. eso. pinchar para ascender na casa. A Nos ver, poñer Daniel. exquisitos. Despois din que, Yo lo despois escuché din que más estas generacións de deportivistas que cuberon aí barro, pouco barro cometes. Digo eu, Pouco barro Yo, cometes. yo lo escuché también ayer. eso. Sí, que A ver, creo que non centramos. somos conscientes do difícil que é ascender a primeira No, división. no. Ya. Como o ano da primeira federación quedou esa primeira volta tan olvidada e Claro. ascendeches casi que parece que pola cara Sí, sobrado. e sobrado e nin moitísimo No, menos, ascender a primeira é moi difícil. Bueno, Que, insisto, Un se o Depor- ascenso, a calquera categoría, pero se, o ¿no? Depor, si este Depor, que é casi un recién ascendido a Mm. segunda división, segundo ano en segunda división, ascende a primeira xa, para min ten un mérito Dios mío, nos va a descomunal. mandar Vinicius a segunda, qué bien. Onte fixo esa reflexión na zona mixta. Estábamos na zona mixta, pai. Madre mía, el año que viene Vinicius nos va a mandar a segunda división. Pero qué bonito, claro, por lo que eso Sí, significa. sí, va a ser precioso. A mandar, digo, porque manda todo el mundo, no porque nos vaya a mandar por ganarnos. Que no. ¿Me entendisteis, no? Sí, sí. Que no. Si el Madrid, ¿cuánto le cuesta ganar en Riazor? ¿Cuántos años estuvo? Luego ya es otra cosa, pero estuvo. Que yo fui a ver al Madrid, al Dépor, al Bernabéu, a Madrid, quería decir, y nos metieron 7. De todos os xeitos, 7, pero empezamos ganando. ¿Tú sabes lo bueno. que es celebrar un 0-1 en el Bernabéu? Yo sí, luego te cayeron 7. de todos os xeitos, gañando en Valladolid, o Depor está en primeira, La jornada unificada, la maravillosa Miguel. jornada unificada. domingo 18:30, jornada unificada, Ujú. gañando, insisto, non hai que mirar outros campos, pero hai outras posibilidades. As cuentas... Acabamos de facelo ahora, tedes un tema na Sí, web. está o tema publicado na web, pero bueno, as cuentas son bastante simples, que diría Mourinho, falando de Madrid. Se o Depor gana está en primeira, se empata, necesita que nin Almería, nin Málaga, nin Las Palmas ganen, o sea, con que gane 1-2-3, se o Non Depor, podes celebrar. se o Depor non gana, xa non pode celebrar, seguiría dependendo de sí mismo, pero non podería celebrar. E se perde, incluso perdendo, habería opción de celebrar o ascenso en Zorrilla, pero para iso necesitarías que, ademais de que Málaga e Las Palmas non ganen, necesitarías que Almería perda en Sporting de Gijón. É dicir, vas depender sí ou sí, de ti de ti mismo, facendo o que fagas, é dicir, hai unha bola extra, Pero vas a tener que mirar por un ojo. pero para celebrar pero para celebrar xa o domingo necesitas necesitas ou ganar, evidentemente, ou pois eso, que o resto que vai pinchen. ser que vai ser complicado. Exacto, porque Pero- vemos aí os partidos, Las Palmas Zaragoza, bueno, Zaragoza está en primeira federación virtualmente, Claro. está a 5 puntos de salvación a Dios. falta de 6. Los vídeos que vi ayer de la afición del Zaragoza, qué claro. pena. Bueno, é Dios que mío. tiñan era moi difícil, pero tiñan a oportunidade. No, y además que era llevan un como pollo de poñerse a muchísimas dous, Es que llevan da muchísimas permanencia. jornadas en plan pudiendo salir que de a ahí, permanencia- tío. é que a Está moi permanencia barato. este Igual ano que o Zaragoza todos. a permanencia Ya, este pero, ano tía, é Zaragoza, a permanencia bueno, este ano é históricamente barato, o sea, é Bueno, que sí. é posible
a ver que pasa. Pero é posible que non fan falta 40 puntos, No, porque No. quedan 2 partidos e non, o descenso está por debaixo dos 40 puntos. O mellor que sempre se diquen en segunda división 50 puntos, que non sei, o Depor baixou No, con que con 51. 51. O Depor baixou con Que 51. a mí o que me parece raro nestas Qué últimas barbaridade. jornadas é que xa non haxa alguén descendido matemáticamente. Claro. Pero porque se están pelexando todos de... No, porque baja o Cádiz tú. tampouco, porque o Cádiz Es que tampouco es gana. prohibido ganar en la parte baja de baja Sí. tú. De feito, No, outro día venga, había baja xente do tú. Castellón rajar moito de que o Cádiz estaba celebrando un punto en Castalia. O ritmo que van, Puntazo, o ritmo claro. que van, un punto E máis é, en Hombre, Castalia. vamos. Claro. un punto é como facer unha racha de 2 victorias, porque é que é o tema. Bueno, a cultura non yo Eibar. Sí, Sí, sí. sí, Yo sí. Eibar sí, está sí. peleando por meterse en playoff. Entonces está aí Hai todo moi tal. partidazos, está- Hoxe aínda, este. hoxe lunes estamos grabando lunes pola mañá, É hoxe verdade. aínda hai un Leganés Huesca que Leganés pode Huesca. cambiar moito Exacto. esas dúas últimas jornadas para o descenso. Bueno, máis aló do Las Palmas que xoga contra o Zaragoza, en teoría asequible, está ese Y baja Valladolid ya el Depor. Zaragoza, ¿no? Sí. Está o Eibar Córdoba que o metemos aí porque estaba no medio, porque o que nos interesa, o Eibar xa non nos pode pillar Vaya é partidazo, ese Málaga Racing. Bueno, partidazo ya no. Bueno, pero- Resaca, O El lógico. Racing, a ver si El Rayo llega, a ver si Cantabria, juega el a Málaga. Racing. A resaca, ver si se na, presenta. resaca na Rosaleda. Claro, No, bates é fora da casa, que aínda te destensas Sí. máis, Sí. contra unha Rosaleda que vai estar Rayo ata a Cantabria, bandeira. Málaga. Difícil que o Málaga Vaya non final de gañe. temporada del Málaga, Sí, sí. Están Muy bien. haciendo. Muy bien, pero, Madre mía. pero decías ti, bueno, decíais que iba a bajar e non bajó porque por No. as lesiones. Dije que Recuperou dije- os xogadores. Ya, pero dije que dijisteis en un podcast que no iba... Claro, que se iba a caer. Sí, que se iba a caer. Sí, no era a se cayó sensación. nada. Sí, Un pouco, sí. dous Pasa que ou tres- recuperou a la Rubia antes do que esperábamos. Claro, la Rubia Dani volvió Lorenzo. rápido, claro. O sea, vosotros daros cuenta que si nosotros llegamos a perder ayer... Sí, 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 sí. sí, sí. Están todos metidísimos. No, eu Muy creo bien, que porque loco. aí foi cando recuperaron e ganar en Ipurúa foi... Pobriños, foi- pensaban que podíamos Exacto, perder. esa victoria en Ipurúa e para pechar, pois ese Sporting Almería, que obviamente é o campo no que máis ten que mirar o Depor, si ten que mirar algún campo, No va a tener que mirar en ningún campo, chicos. pois veremos, porque o Sporting vende gañar en Zaragoza, en Zaragoza. entonces Nada puede veremos. salir mal. Bendecida por el ascenso. Iba a comentar una cosa porque antes, es que me acaba de llegar ahora al móvil, que es que yo tengo, no sé vosotros, seguramente también os va a pasar a lo largo de la semana o ya os está pasando, pero si no tengo 150 mensajes de cómo conseguir entradas para ir a Valladolid, no tengo No, no es lo ninguno. posible. Hai un tema tamén feito na web. Claro, pero es que justo acaban de mandarme mis amigos, que también están ahí, y que informa Marca Valladolid de que están todas las entradas agotadas. O sea, que la afición del Valladolid ha comprado todas las Xa entradas. se compraron todas. Bueno, Claro, é que fixemos o tema é que pero- non Claro, había igual las Pode haber compran outro para tema. venderlas. Claro, non Hai había, xente que vai comprar para claro, vendelas. o Valladolid sacou, Vas a aproveitar. nos publicamos un tema porque o Valladolid puxo as entradas hoxe ás 10 da mañá. Claro, y se agotaron en Para menos de una hora. socios. Puxo ás 10 da mañá solo para socios, cada socio que entra co seu abono, como é habitual, podía retirar hasta 2 entradas que podía ceder a quen quixera baixo a súa responsabilidade. E iso está O confirmado Valladolid, polo propio Valladolid polo propio a club. nós. unha hora despois o Valladolid sacou un comunicado recollendo un pouco de cable, que non sei canto é oficial ou canto van facer un control exhaustivo e canto é vámonos proteger Porque é un partido de alto términos riesgo. legales, porque é un partido de alto riesgo dicindo que non se permitirá a entrada do abono á persona que non sea a propietaria do abono, e vaise mirar eso, vaise mirar as entradas, que son un pouco tamén de eu co meu abono compro 2 entradas, cedo unha a ti, Claro. por moito que ti seas do Depor, como controlan eso, que é un pouco máis complicado, pero claro, o que non queren fomentar é a reventa. A ver, ya, pero es que Es la gente lógico, las ¿eh? ha comprado para revenderlas. O sea, No, claro. es obvio. Y yo claro. pido que tengan un poco de compasión, porque de hecho la segunda... No, es verdad, tía. La segunda remesa que mandó el Valladolid ya estaba a 57 euros, que es una Isto creo que era barbaridad. o precio eran Ya. o precio das entradas que puxo Valladolid iban desde 43 a 96. Era, pero para Que la os gente ahora del propios Depor se va a abonados. gastar lo que haga Salvaje. falta porque quiere ver a su equipo ascender en el caso que pase. Dios Bueno, mío, por favor. Tamén un poco de incluso os alojamientos, non sei cal é o plan de viaxe de todos estes que berraban no vídeo. Nos vamos a Pucela. Esos xa se foron Pero ayer. incluso encontrar alojamiento e tal, estuve botando un ollo. O bo é para- que para o podes tema. ir e vir no día. Sí, podes ir a vir no día, Pero vaya, pero bueno, A ver quién vuelve. si Ahí. pasa. Sí, en verdad, claro. dentro de ter a posibilidad de ascender fora non é o peor viaxe. Sí, home, Que claro. poido sí. tocar ir é a un dos Castellón, desplazamientos mellores ir a Cádiz, desta ir a- temporada, desde logo. Sí, sí, por eso. Bueno, venga, vamos a entrar en el Power Ranking porque 50 minutos llevamos, vamos Hai a ir moito rápido. que falar. O Power Había Ranking moito que despachámoslo en falar, 0, sí. Había moito que falar. Cinco hasta ahora. Xa dixeste ti. Pensé que decías en el Power Ranking. No, xa dixes ti. 5 para todos. Vamos rápido. Claro, mira, esto aquí tengo, normalmente tengo apuntes, hoy no tengo nada. Gracias. Lo com- ¿por?
Joder, son apuntes, te los hice con cariño. Ya, pero quiero decir que tengo más cosas, pero hoy solo tengo las notas. Pero lo transformaría en un 5 para todos. Ahora vamos a debatir, pero vamos un poco rápido, porque esto es eterno. Estamos hoy dando la chapa gorda. Ferllo. Voy a recordar cómo está. Estoy muy nerviosa. A xente onte pedíanos contenido. Dicíanos pola rúa, vaya Sí, no, pero claro, programa pero tenéis mañana. Vaya programa divertido, vaya programa, díxenos que lle mandamos un saludo desde que vaya programa divertido tetes mañán, non? Eu, sí, divertidísimo. Pero me refiero con ir rápido porque si ya nos tiramos siempre media hora, pues vamos a ver si nos tiramos 20 minutos en vez de media hora. Vamos a recordar cómo estaba después del partido contra el Cádiz. Mario Soriano de primero, Luis Mi de segundo, tercero Ferllo, cuarto Altimira, quinto Quagliata, sexto Noubi, séptimo Chimo Navarro y cierra el top 8 con su número a la espalda y con la camiseta de 200 partidos que recibió ayer, Diego Villares. Noveno está Vilensongo, veremos si cambia o no. Décimo Ricky, ya siguen Jeremai, Noé Carrillo, Miguel Loureiro, Stoikov Escudero y Comas. Empezamos por Ferllo, que tiene un 1 por esa parada que comentaba antes Bea. Guau. Que eu vi adentro, vamos, total. Non sei se non a volvín a ver, vina en directo, non a volvín a ver. Tampouco. Non sei se lle ven a ele encima ou Eu creo que é reacciona. de reflejo puro, eu creo que lle É que saca co a nivel brazos de que Son as súas. Sí. Exacto, son as que a súas. nivel de reflejos é unha Esa velocidade de pasada. reacción en distancia corta é Sí. tremendo. Tremendo, Sí, sí, bueno. Bueno, Ben, non puido facer moito máis porque non lle tiraron máis e nos balones directos non estuvo moi preciso, pero é que demasiado balón directo. pues eso, tiene un 1. Seguimos con Chimo Navarro. Non sei se me parece hasta poca nota. Guau. En un 3. Mira que tiña dúdas cando saleu ele a falar do tema de... Non vou falar agora do contrato, que non é o momento, pero bueno. Era un xogador que me generaba moitas dúdas, sobre todo se ascendes a primeira. Ahora ainda me genera máis. No, claro, no. Claro, antes generaba Hombre, dúdas a final de nivel de... temporada. Parecíame, non sei se forzar algo, pero ahora con este final de temporada digo, que me generas dúdas Claro. es que quizás sí que te quiero É renovar. inevitable non ter Unha dúdas pasada, vendo, é unha vendo este pasada. nivel De que está dando. temporada. Bueno, realmente vendo o nivel que dou desde que chegou aquí cando estuvo sano, cando, Sí, cando foi tamén capaz de O problema é esa Sí. continuidade. cando foi capaz, claro, o problema foi o sea, a mí pareceme totalmente legítimo que Fernando Soriano neste caso como director deportivo teña dúdas, o sea, Sí, ó. pareceme totalmente Vamos. legítimo porque dis, claro, E Castiñán hasta él. ten seguramente. 2 anos máis que cando chegou, en cada temporada que estuvo aquí tuvo unha lesión importante a nivel muscular de 3-4 meses. Claro que é normal ter dúdas, pero claro que cando Chimo está así é Fai que tanto ben hoy. era o mellor lateral dereito de Primeira Federación. O ano pasado estuvo entre os 3 mellores laterales dereitos de Segunda División e este ano Igual. na segunda volta se non é o mellor, ándalle por aí tamén, ademais nesta fórmula que encontrou Hidalgo desde a lesión de Mella con ele Sí, Altimira, que realmente é un se central lateral. Claro, realmente está facendo de central. Como Loureiro na esquerda. Sí, por eso. Tremendo. É unha Tremendo, barbaridade, gran porque partido. chega, repite esforzos. A segunda parte, na primeira solo foi a base de defender, na segunda a base de Claro. chegar e que foi un puñal por esa banda dereita tremendo, así que ese máis 3 eu creo que é máis que merecido, non ten moito debate, un notable No, alto. es que dijimos antes que íbamos a debatir, aún no hemos llegado. Tranquilos, llegaremos. Pues tiene un 3, Chimo Navarro, y seguimos con Comas, que fue el elegido porque Noubi no estaba sancionado por la quinta amarilla. Arnau. Y tiene un 0, Arnau Comas. Y gracias. Suficiente. Bueno, yo le di un 1. Sí. Sí. Ya, bueno, ti estabas poseído. A mí volveu No. a generar as mesmas dúdas ou peores. Sí. Fai cousas tan antinaturales que eu creo que é porque ele non está seguro de nin dos seus movimentos, nin de É nada. o contrario a Noubi. Fai unha deixada de peito moito parece chamarme de medio abdomen tan Sí, con tan pouco xeito. vese moi forzado. Vese moi Moitísimo. forzado todo. Como libérate. O sea, todo o que Chino, fai e- costalle E moitísimo. non tiña onten un dianteiro Claro. destes que hai que friccionar con él e que é durísimo de Nada, mover, que e va. que ni sequera contra Nieto. Entonces, bueno, pois eso, cumpliu o expediente e gracias. Y tiene un 0. Un sólido 0. Hacía mucho que no decíamos un sólido 0. Eso es buena noticia. O es que yo no me acuerdo o es que no tenían ceros. Y seguimos con Miguel Loureiro. ¡Ay, Miguel! Ay, Miguel, que la tuviste. De hecho, Jorge se giró cuando miró así y dijo, era esa. Era esa. O Y sea, ya xusto no vas a fixéramos tener un otra, tema. Loureiro. Fixemos un tema, claro, Porque yo a dereita. intentei facer Sí, facer o clarísimo. contragafe esta semana co gol de Loureiro, que desde que eu tiña na cabeza que Loureiro sempre marcaba e tal, pero nos últimos 3 anos, desde que volviu a segunda división, as últimas 3 temporadas sempre marcou en cada unha. E as dúas últimas, salvo, sin contar esta, con Hidalgo no banco. Claro, con Hidalgo no banco. E dixe, joder, ahora quedanlle 2 jornadas para non quedar en blanco nesta. Era de onde, pero rematou fatal. ¿No? Medio caendo, tal. E mira que yo veo a Pernaboa. Sí, parecía máis clara do que acabou Sí. sendo, pero
pero bueno. Bueno, tiene un 1 así. Defensa ben. Sí, no, Sí. defensa Correcto, estuvo ben. correcto aí. Correcto. Y seguimos con Coagliata, que tiene un sólido 2. E que foi un pouco tamén fixemos un tema o que alentou a Riazor neses momentos máis de baixón, ¿no? O equipo perseguindo sombras prácticamente moi incómodo e cada vez que lle tocaba a él era como que él sí que está enérgico, él sí que está metido no partido, él sí que mete aos compañeiros e a xente aí no partido. A min gustoume moito pois eso, a agresividade coa que Sí. plantexou o partido. De feito, hai algún balón que recupera na segunda parte que é irrecuperable e el pola súa fe, pola súa agresividade recupera e genera cousas para o equipo. Entonces, obviamente non estivo logo moi ben en ataque a nivel de circulación e de chegarlle balóns a él e producir, pero porque o equipo non atacou por aí e na primeira parte nin atacou. Entonces, creo que en defensa moi ben, démoslle Eu un creo 2. que foi o que entendeu un pouco que requería, sobre todo a primeira parte. Como dar un paso adiante. Bueno, Hidalgo Hai unha cabeza non querría. hai unha pero- volea, creo, Xaco 0-1. Sí. Xaco 0-1, unha volea que Que marcha chega. casi a saque de banda. Sí. Empeza a levantar os brazos, Sí, como sí, a como- xente responde, cago. Pero hace falta tener cago, eso. por Hace Claro, mucha fai falta. moitísimo falta. No, leva demostrando un equipo que dixemos máis veces, non? Carácter. Un grupo que a nivel de carácter a veces ten carencias, Sí. non hai ter un tío así perro, Sí. un italiano de verdad no equipo, esas cousas danche moito. Uy, bueno, y tiene un 2. Y luego llegamos a Villares, que hay veces que lees cosas en Twitter que dices, partidos que lees cosas en contra de Villares, que ya lo hablamos muchas veces, que dices, bueno, yo no lo vi así, pero bueno, pues ayer hubo que volver a leerlo. O sea, yo Que ayer para lo mí- volví a sí, sí, leer. sí, O sea, tamén, linos. Unánime. Pero que para mí foi xa como a confirmación de que no son a crítica a Villares objetivos. é por decreto. Claro, de que la Porque gente no es como- objetiva. como- Sí, sí. como era de Mario Soriano no Villares. seu día, en plan, vale, se cae mal, caeche mal, perfecto. Pero Si se estás para. cansado de él porque leva 1000 anos aquí, perfecto. Pero claro, Pero onte, o que vin sepáralo. eu polo que estuve vendo, a Villares o que lle onte recriminan é que no gol de Cerdá que está defendendo coa mirada, claro. Poste a mirar o gol, Villares estaba defendendo a 3. Chega a área na contra despois de que Luis me perde o balón e Villares ten que ter un ollo. En Cerdá que chega F por atrás e había outro na área tamén. Ten que tomar unha decisión, vale. Equivócase. Cando tes 3 agujeros que tapar, Claro, pois evidentemente a diferencia de Lucía, Villares non pode ver o futuro. Entonces, Villares non pode xogar en segunda división. Así que ese foi o problema de Diego onte, de No, ter de que verdad. tomar unha decisión entre 3 na área. Soltadle el brazo, de verdad. Claro. O sea, por favor. Pero bueno, Nosotros le dimos un 3 porque sí, no, é un nos llegó el escándalo. cheque. Fai un Núñez, escándalo de o sea, partido. nesa primeira parte que a todos xa non é que lles queimara o balón, é que hai unha falta, creo que é, non sei se é un saque de banda ou unha falta así cerca da banda onde están os entrenadores que naide se nadie ofrecía. Era como... Nadie quería saber de me que iba o escondo, rollo, me escondo, todos de espaldas. Non me la pases, non me la pases, non me la pases. Mira aquel palco VIP, que guai. Ya, non lle queimou. ¿Qué O sea, palco non lle VIP, pasou por exactamente? riba a situación. ¿Qué palco No. VIP exactamente? Calquera. Que había o do uno. córner da liga, sí. Claro, estaba mirando, ¿dónde está Está uno Gerard? ¿Dónde ocupado. estará Gerard? Por Gerard Piqué. Pero bueno, partido de no sé. Villares, na primeira parte. Creo que salva 2 ou 3 Sí. ao borde de... hai unha Entre que fa facer unha falta e parede penalti na na esquerda que podes facer penalti e o tío nin se tira, pero aínda así estira a perna e evita un man a man, porque era xa un man a man esquinado, pero un man a man. Varios roubos que acaban en transición do D, porque eso, que non culmina, porque Jeremai non estaba para esas e demais. O pase a Chimo, que non acaba porque Jeremai bueno, non está bueno, para bueno. esas. Descomunal ese pase, que mira que con balón estuvo Sí, é sin máis máis, partido de Mario pero ese pase, exacto, pero, Claro. pero ese pase escandaloso. Eu creo que é o mellor partido que lle vin na segunda volta, sen dúbida. Pois Non na sei, temporada- e non sei se na temporada, Sí. non sei se na temporada. Pode Un escándalo a nivel de ritmo, a nivel de ir, de vir, de meter perna, de incomodar, pois iso, el sí que incomodaba aos rivais. Obviamente non lle daba para cubrir todo a él, pero foi un escándalo, así acabou, que acabou tendo que pedir o cambio porque non podía máis. Vivió un momento muy bonito de Villares, además, de hecho lo dijo en zona mixta, que nunca se había imaginado poder vivir un momento así, que luego cuando se acercan los jugadores a la grada donde están los Blues, siempre a saltar, pues le llamaron y fue para a saltar con ellos. Se lo merece un montón Villares, la verdad. Ya fuera bromas de todo esto, al final si te paras a mirar quién ha estado, en el caso de que se consiga el ascenso, si te paras a mirar quién ha estado siempre ahí, es Diego Villares. Me chamaba a atención porque é algo que sempre vexo noutros equipos e sempre digo, joder, nunca vin a ninguén no Depor facendo isto. O sea, se acordo o Eibar que ascende contra o Depor de Arroa Barrena, non? De no Mallorca, vía Sabdón, No Granada esta Puertas, xente, no Granada Puertas Germán. e tal. E diste, bueno, no Depor nunca vin ao Zen recorrer o camiño
Villares estuvo en segunda B, En xa non segunda en B, xa non primeira en primeira federación. En segunda vez. En segunda B. Que suben Sí. o suben porque a banca ademais Claro, corta o grifo Villares- ese ano e Villares e din, Raico. bueno, pois subo a Villares e a Raico Villares e e Zorril, Raico. que son maiores. Claro, o sea, fixo todo o camiño, recorrerlo como capitán, claro, non merece ninguén máis que él. E máis alá de que che guste máis ou menos futbolístico, insisto que a inquina contra Villares pareceme que é algo inexplicable, además, inexplicable dentro Es lo da que comentamos un afición poco do en el Depor. podcast anterior. Una persona que además no, o sea, nunca tiene una mala palabra para No. nada, siempre, ¿sabes? Ajá. No sé, o sea, Eu no. creo que hai a sensación de que parte da prensa ou tal o sobreprotejemos e para... Eu, de verdad que non teño ¿Qué esa va? sensación para Sí, nada. pero luego Sí, o con sea- Mario no nos dicen lo mismo, ¿sabes? O sea, Claro. quiero decir, claro, Quizá- ¿por qué? Porque quizás Mario algo- sí te gusta más. Quizás é o Entonces- momento de confesar que, chicos, non hai sobre. O No, sea, Polo hecho, menos por- o de maio, polo menos o de maio non no chegou. llegó. claro. No, é un partido escandaloso, igual que fixo outros malos e que non é omnipotente e omnipresente no centro do campo deportivo, nin un futbolista que marca a diferencia do deportivo, pero ahora mismo está sendo fundamental. Hmm. E de feito hai xogadores que queren xogar con Diego Villares no centro do campo porque se sienten máis cómodos. Bueno, claro. Bueno, tiene un 3 y ahora entramos en un tema pantanoso. Yo no tengo de luz roja, me voy a poner ¿Pantanos? estas, ¿vale? Non hai pantanos. Y voy a leer, voy a poner estas por ponerme, y voy a leer una cosa que vi en Twitter que es: viva la nutrición consciente, viva la luz roja, viva los ritmos circadianos y viva la carne roja. Viva todo eso. Lo puso un chico, bueno, se llama Gol de Noel, en la cuenta, ¿vale? En Twitter y me hizo mucha gracia. Viva, Xurxo. ¿Qué Que hacemos? tío, Nos levantamos y nos vamos. que tío. Estuve intentando buscar a maneira de poñernos un filtro rojo para Rojo, Ay, no. precisamente. todo, Y ahora para vamos a- todos e tal, pero Complicado non tiña moito tempo. Bueno, tenemos la luz roja que nos trajo su hermano Sí, ahí abajo. exactamente. La teníamos que haber Aquí puesto as para hoy. bombillas, Temos la están aí as bombillas Yo es ao, que estoy- ao lado da estampita. Yo de verdad que me estoy planteando comprarme algo de esas cosas. O sea, a ver si me empieza a ir Solo, mejor la solo vida en porque algo. Porque a o él le empirismo, por funciona, exacto, claro. en plan de si él puede, Sí, sí está si él es o sea, Superman, Es que lo es, el tío. O sea, es una locura. Y ahora vamos a entrar. Decía un tema pantanoso porque tiene un 4 Mario y yo no estoy de acuerdo con ese 4. Yo le di un 5. O sea, no sé de verdad qué más necesitáis que haga Mario para darle a un mí no- 5. a mí no A me Jorge no le miro porque también le di un 5. O sea, ¿qué más necesitáis que haga Mario? Eu Para vou darle un expoñer, cinco. os espera, meus espera, argumentos. espera. 5, eu lle din un 4 e vea. Eu diño un 3. Ah, Aí está. Claro. Pero vou, Claro, aí Pues por un aí tres, saíron 4,5 por vou eso. explicar, porque Un eu creo 3. que hai notas desvirtuadas. Que yo le di un 5 a Noé Carrillo. Es la única nota desvirtuada. No. O sea, de hecho, yo 5,9 Carrillo. Ah, no, y no, le di un 3, creo. Ah, No, pero el otro día sí, vale, la desvirtué. porque, o sea, eu creo que entendo os vosos argumentos, entendo que tuverades en conta o valor do partido, porque é o partido. Pero é que entonces desvirtúas o power ranking. Pero porque también es, o sea, me refiero, porque no es lo mismo la jornada 12 que la jornada 40. O sea, pero que son igual Pero de 38 importantes os 3 puntos de Leganés que os 3 puntos de ayer. No. Sí, porque si non O tes sea, 3 puntos de sí, Leganés, son igual de ayer non importantes, pero chegas con aparecer como esto. apareció Mario ayer para empatar el partido de esa manera, tía, un Despois, 7, eu fixen outra joder. cousa, aparte Un de eso, 7, un 8. Cambia la nota. no, volvo ao de antes, olvidámonos da primeira parte, que nos bailaron. Ya, non vea. por Mario. Sí, Pero pero Non claro. por Mario, De no. feito, se non te bailan máis, É por é Mario. por Mario. E por Villares. Claro. Pues eso, un 5. Non é un 5 é un partido que do 0 ao 90 faz perfecto. Pero, Gordi, ya, pero es que en algún momento hay que darle el 5 a alguien. O sea, no No, mi amor, si no se lo merece. Sí, mira mi vida, pero no por darlo o no darlo, sino porque estamos llegando al final de temporada, vas a subir a primera división, lo más probable la semana que viene, si Dios quiere y las cosas salen bien. Esta semana ya. Ay, sus. Y, quiero decir, no habéis dado un 5 en vuestra vida. O sea, os cuesta dar un 5. No, Calma. é 25 xa. A Noé Carrillo solo, es el único Calma. 5 que di. Vale, no habéis dado un 5 nunca jamás. O sea, No. para vosotros nadie aún se ha merecido un 5. Estoy de acuerdo, vale. Un 5 é un 10 ou a Vale, perfección. vale, estoy de acuerdo, pero es el momento este de dar el 5, ¿Pero porque por qué? me alegro mucho. Claro que cuentan lo mismo que contra el Leganés, pero no es la misma situación. Mira el gol que marcó Mario Soriano, que no fue la empujó en la puerta. Por eso eu en la lle di un portería. 4, porque Pero vai entonces tamén lle non é... damos a Zaca. Yo a Zaque le hubiera dado un 5 también. Me voy a ir. O sea, un tío que sale desde el banquillo. criterios. ¿Eh? Son Un tío criterios. que sale desde el banquillo y se va y te marca este gol que es el de la victoria y que te hace poder ir a Valladolid ascendiendo. Un 14. O sea, Que lle deches a Zaca? no me acuerdo. Menos uno. No, o sea, no me acuerdo. Yo es verdad que ayer voté un poco a la ligera porque no me acuerdo mucho del partido. Está muy O sea, eu nerviosa. entendo que te deixes Pero llevar por la tía, emoción para do mí sí que momento vale y mucho más demás. ese gol de Zaca que un gol que haya marcado contra otro equipo. Vale mucho, o sea, mucho. Y que Zaca haga ese control. Sí, que, sí, También. eso desde logo. Pero- o sea, No sé, tío, Por no estoy de supuesto. acuerdo. O sea, para mí, hoy Mario y Zaca tendrían que tener un 5 los dos. pero a Zaca non lle deches.
Es que no me acuerdo si lo di, porque me ibais a reñir. Yo también, cuando voto, siento que me vais a Condicionado. reñir. Votación pues no. consciente. Votación consciente. Vengo aquí a defender mis Y ya mis está, ya he notas. dicho. O sea, yo creo que ya llegamos a un punto de la temporada en el que creo que ese gol de Zaka vale... Es que tiene un 3, Zaka. Es que lo estoy mirando y me quiero ir. Un 3. Si llega a marcar ese gol en Songo Bill o Bill en Songo, desde el banquillo tiene un 5 ahora mismo. No. Tía, Nunca lle sí. din un 5. Pero valoráis más... O sea, Bill no marcó en todo el partido. Hizo un partidazo, pero no marcó. Eu non lle din un 5. No, nin no. un 4. Pero- Nin un 3. Vale, claro, por eso digo que... Pero si hubiera sido Es que yo- Bill el yo- que sale... Pero Pero que- no lo digo en contra de Bill, lo digo en contra de que es... Doble vara de medir. Para mí o de Mario ademais é un pouco como a marea subindo do que vai Claro. onte é a culminación. Por eso lle digo 5. O sea, levo lle dando 4 ao mellor dos últimos 5 varios partidos, é como constante, ¿Qué máis ten que De Constante, hecho, siempre constante, hablamos de sí. eso. ¿Qué más tiene que hacer? Y el otro día parece que Mario ve los podcasts y dijo el otro día, os vais a cagar y me vais a dar el punto 5. Es que Voy a meter cuéntame el el gol. cuatro. Sobre todo Sí. porque además non é o gol, porque Pero é estamos que- falando ahora de Zaka, que é aparece e marca o gol. Punto. Mario No, é todo, Mario sí. é todo demais, e por encima Marca Marca gol. gol. marca gol. Para mí é un partido El gol que de 10. desatasca Para mí é todo un un partido pouco. de Un 10. partido de 10. A primeira parte bailan. Eu Xa sei que non é por dille Mario. un 4, que é un sobresaliente, pero non o 10 absoluto, porque non me parece o seu mellor partido da temporada. Ya. Entonces pareceríame injusto. Que pasa? Que ese gol vale moitísimo. Y no aparte es un como gol é. de empujarlo. É en que la Eu probable- portería. tive en dudas, entre darlle o 5 e o 4, quero decir, al final son Pero que, matices. para min os goles son decisivos. Sí, tamén, sí, porque sí. se non Zaka non tiña un 3. Zaka tiña un Correcto. 0. Se non marca esa. Sí, Bueno, sí. xa, claro, se mi abuela tuve as rodas era un Pois martillo. no, pero por No, eso. pero claro, se, tiene se todo Mario xa sentido. normalmente xa está facendo partidos de notable alto. Xa, pero que se te posas a easy, Es que además- easy, claro, entonces tú de un 5. Si o Depor fai a primeira parte, como fixo a segunda, que lle das un 18. Un 5 tamén. Claro, Claro. no. O mellor se vai a primeira Es parte que para así, non vosotros necesita. nunca nada. O sea, si Mario Soriano ahora Eu mismo compensei no ha as dúas llegado al partes. 5, es imposible. Chicos, abandonamos esto. O sea, es imposible que alguien llegue Eu al 5. compensei as dúas partes. Pero quiero decir, si Mario Soriano no se merece un 5 ahora mismo, Pero pódese non entender que non ten que levar o 10 absoluto pero yo creo que lo tiene que llevar. e eu es que de hecho le deberían dar a él un 10 enorme e a vez en goma espuma. e a vez argumentar que Exacto. si o Depor ascende, tocamos madera, é gracias a Mario Soriano. Pues esas Sin son Mario las cosas Soriano que hay que valorar en sería estos momentos en los que imposible votáis por la ascender. noche cuando estáis muertos de sueño. No, Sería porque tú imposible estás votando ascender. polo partido. Sí, sí. No, estoy votando por el partido que hizo, por el gol que marcó y por Claro. lo que significa ese gol. Y es Sí. un 5, tío. Vale. A mí no. Bueno, En pues serio. estamos debatiendo. Nos llevamos bien, ¿eh? De feito dixemos, temos que facer un formato que sexa nos debatindo Sí. as Es notas que do esta, Podría, esta ¿no? discusión empezó por WhatsApp y dijimos, vamos a tenerla en directo. Exacto. No sé. Yo también, es verdad que es un poco también lo que dijo Jorge. En plan, llevamos no sé cuántos podcasts diciendo, ¿qué más tiene que hacer Mario Soriano? Es verdad que siempre hay detalles. Marcar gol, ya lo ha marcado, tía. Casi desde su casa. ¿Qué haces? Salió por la mañana y dijo, tiro ya. Bueno, en fin, tiene un 4. ¿Quieres decir algo del partido? No, é que Además, todo lo que digas no va a tener valor, porque le he dicho 4. Así que... un 4 va. Nah. Nah. Pasemos un a sobresaliente. No, es broma, habla. No, escandaloso. Escandaloso na primeira parte. As poucas veces que o Depor tuvo o balón foi gracias a Mario Soriano e na segunda dirige o equipo e marca ese golazo. Pa min, despois de Arribas, porque Arribas ten os números estratosféricos, é o mellor xogador da temporada, de toda a segunda Y división. ya a nivel del Depor... E non se fala de Mario Soriano. No. Exacto. Y a nivel club, a nivel del Depor, leí un tuit ayer muy bonito que también lo debo de tener por aquí, que pone, bueno, no lo encuentro, da igual, era como alabando a Mario y ponía a alguien, es más coruñés que quedar en el obelisco. Literalmente, o sea, se ve, bueno, tanto a Mario como a su familia ya se ve desde siempre como que le gusta Coruña Sí. y que siente, se siente. O sea, si tú le dices a alguien que Mario es de Monte Alto, se lo va a creer, o sea, perfectamente. Bueno, Menos mal que subimos, que podemos subir a primeira para que Mario non no se vaya. e disfrute de primeira división, Sí. que ben o merece Sí. no Depor. Sí, muy infravalorado, Mario. E nos, del. No, por suposto. Bueno, infravalorado entre comillas, quiero decir, que es verdad que no se habla tanto de Mario como tú No. dices. Como dijo el chico de Burgos, el mejor es ese, ¿eh? El 21. Además es muy bueno, pero el 21. El 21. Bueno, ya Total. llevamos a la hora y 10 de podcast por Sí, discutir de... venga, acelera, Francisca, dale. No, y aún nos queda otra bronca, ¿eh? Otra. Aunque ya la tuvimos un poco, pero bueno. Mario tiene un 4, seguimos. Altimira tiene un 1. No sé quién quiere hablar del partido de Altimira, porque yo estoy enfadada. Por Altimira, no. De menos a máis. Ven na segunda parte, pero no, pues un depois mejor tamén cambia no normal. Ben, bo partido. Un 1. Ben. Luismi, las dos únicas notas suspensas que hay son Sí. Luismi y Jeremai, que tienen los dos un -1. Ai, que rabia Luismi, que viña facendo os partidos.
Hola, Unha Canles, pena. tío, joder. Sí, porque estaba ben, pero onte outra vez. Tuvo Da unha sensación capacidade de- para estropear. Cando o partido se pon de Asco. hai que correr, hai que pelear, Moi hai que pereza. estar incómodo, se desconecta do partido. Jolín, qué pena, tío. Necesita como moita continuidade ofensiva do equipo para el brillar. Aí é Me estaba boísimo convenciendo. e estaba xogando moi ben. Sí, pero bueno, ten ese o gol, o balón que lle rouban no gol é moi significativo, non tanto porque é unha pérdida de balón, que Podes podes ter perdelo, podes ter unha pérdida de balón, polo como. pero como perdes e como quedas no chan tirado como tío, Que piensen que me hice daño. estás xogando ao fútbol. Non, claro, pero o que sabes, buscan, a ver, os xogadores non son parvos, o que buscan é que entre o VAR, por se acaso. xa, claro, pero despois ves a repetición e quedas en ridículo. Claro. Sabes? Porque se che pisaran ¿Cómo va a hacer eso? cos tacos no gemelo, Estadio lleno. claro. Non foi por Luis Miguel. Ya, ya. Sí, pero bueno, pero podría ser, sabes? Porque despois ves a repetición que parecía que o mataran e non o mataron. No, mal. Sí, Luis bueno, Miguel, de pues- feito, entra Noé. Exacto. E o É que día- sale o Noé día e e a noite. queda máis retratado aínda. Por Pois un eso. pouco como falábamos con Villares o día que entrou Ricky, como Ricky, Claro, por Ricky claro. o día que entrou Villares, pois é así. Hai veces que os cambios aínda retratan máis o teu partido. Sí. Sí. Y Jeremai pues también tiene ese -1. Además, Eu sobre non todo- estou de acordo, eh? No, eu sí, Yo eu non sobre lo todo, suspendí. eu sobre todo, ¿Cómo? Vamos a volver a pelear? eu suspendino sobre todo polos Yo non lo xogadores, o sea, suspendí. non podes fallar as dúas ocasións que falla Jeremai. A ver si hubo una que... Claro, o sea, a nivel de xogo, creo que non estuvo igual que en Cádiz, pero tampouco estuvo desastroso, Aí vou. pero son dúas ocasións que Sí, non porque, se porque, poden porque fallar. non quedou na retina da xente, porque pitaron fora de xogo, pero nós que estábamos vendo o Non era partido fora de xogo. coa tele ao lado, non era fora de E xogo. el tampouco sabía que era fora, No, non a no. fallou adrede. O sea, quero dicir, o partido de onte, saca o bono e vai ao pau. o partido de onte acaba 1-1 con esas dúas ocasións de Jeremai, Sí, e acordaste todavía. acordas, E foi un -2. Toda a ou vida. peor, claro, Sí. para min é un partido de -1 por eso, porque é o teu futbolista franquicia, non podes fallar. Pero sí que é verdad que a nivel de dalo todo coas súas limitacións, eu creo que non se pode pedir tampouco Xa, moito máis. pero- que aí tampouco lle estás pedindo que marque o gol de Mario. No, estás no. pedindo que marque Sí, Uno sí, que polo VAR. Jeremai marcaría en cualquier otra No, situación. polas ocasións erradas sí, Claro, falo un pa min pouco son clave. do que é o xogo, Para mí son clave. No, no xogo non estuvo mal de todo, pero porque ao final é que estás exigindo unhas cousas que ahora mismo non che pode No dar. puede, sí. Ese é o problema, de Xa, pero buscalo entonces tanto igual non lle espacio. estás facendo un favor tendo Exacto. tantos minutos no campo. Exacto. probablemente. Mm. Probablemente. Bueno, tiene un -1 Jeremai y el último del 11 titular que es Bill, que hizo muy buen partido, Bill. Ahora non lle fajas a pelota, vea. No le hago la pelota. Amigas, ¿Eh? Somos amigas. Somos amigas, pero los amigos se dicen las cosas. Exacto. Si no, vendré y diría, vale, chicos, muy bien. No. Pero hizo muy buen partido, Bill. Sí. Antes no me estaba metiendo con Bill. Estaba diciendo que si fuera él, Yo te entiendo. igual lo... Soy el tigre de las C. No pusiste la canción. Pues nunca. estamos No esperando. marcó. Igual ya Nin, no asce, marca. o sea, nin marcou nin ascendido de. Pero Bueno, si claro, as pasan claro. das dúas Ascende, ascende, pois haberá que sacala porque e isto falábamolo onte tamén, desde que Vilen Son xoga como punto deportivo, o Deportivo mellorou moito o seu fútbol e non é Hombre. casualidade. Yo ya lo sabía. Mira la bandera. Yo ya iba a verlo cuando tocaba en salas pequeñas. Bueno, tiene dos. Onte fallando a que fallou, que lle cede moi ben Jeremai, que controla o co peito e tira fora, aínda así fai un partido descomunal. Facíamos un tema que está na web, é o partido que máis toques dá, 48, para ser un dianteiro é unha barbaridade, e que o Depor xogou a que la tenga Bill e Sí. que Bill me genere. Sí. Balón directo a Bill, balón directo a Bill, balón directo a Bill. Gran partido, un tipo que entende moi ben o xogo, que vai moi ben o apoio, que non é rápido, pero é superpotente como demostrou, no choque levou a escola a Gael Alonso. Parecía que estaba levando os sobriños ao parque. Cos dous centrales, en plan, a ver, veña, neniño, súbete ao columpio. Tal. E acaba de aterrizar na categoría, Sí, moi ben. escandaloso. E dalle asistencia. E dalle asistencia a Zaka, que está Que- moi inteligente de Sí, ir a exacto. recibir aí ese balón, onde tería que haber fora de xogo, pero non hai fora de xogo porque se quede van. Non sei se foi aposta, pero vai o suficientemente bombeada para Sí, para que haxa disputa. quen vai Sí, para que haxa disputa. Como Para que Motor a Alende media. vaya al vuelo sin motor ese Exacto. e regale o gol a Zaka, que despois o fa moi Que ben. centraliño xa Claro. en segunda división. Por eso o plan de Hidalgo tiña sentido, pero foi demasiado extremo de solo buscar eso. Pero está claro que o Alende Gael Alonso contra Vilensongo era un movimento gañador. e traballou en defensa tamén. Estuvo espectacular. Pues tiene un 2, ¿eh? Va a estar espectacular. Bueno, porque porque hai que fallou, meter. hai que metelas. Pero un notable. Hay que meterlas, por los que la metieron no tienen un 5. No, tiene un sobresaliente.
Tú te estás dando cuenta, ¿no? Venga, seguimos con los Lucía non vai soltar ese oso, pero... Aún ten outro, que viene ahora. Seguimos con los cambios. Noé Carrillo tiene un 1. Muy buenas notas tienen aquí los cambios. Ahora lo Joder, vamos que a ver. pase lle dá a Jeremaina que despois pitan fora de xogo. E que- Faino todo ben, non é? Lo único malo de Noé es que no haya empezado antes a jugar. Bueno, pero eso non é cousa de... Xa é o primeiro No, cambio. claro, pero qué decir, no, O sea, lo ves ahora y no, dices, Pero é que nese pase volvese a ver Claro. ese tipo de cousas de pensa rápido, Exacto. o sea, non lle ten pasa máis por mérito, riba. a ejecución sendo boa, poñéndollo pase por diante en ventaja como lle pon, ten máis mérito aínda que se lle ocurra, porque... Non lle pasa o ritmo de partir por Claro, arriba. claro. O sea, No, me despois, dan bueno, muchas cosas al Betis. tuvo minutos de ter que defender, de ter que estar atrás defendendo tampouco. Que ahora mismo está para disputar o posto a Luismi. Claro. Sí, claro. sí. Pero absolutamente. claro. Está xogando nun posto que non é o se seu. quedaran, ni se sequera. quedaran 5 ou 6 jornadas máis, é probable que todos víramos a Noé acabando de titular a temporada. Puede ser. É que é un escándalo. O sea, Sí, sí. Hai unha que volve a chejar e que además sempre está no sitio, unha que Jeremai, que hai un pase atrás, creo que de Chimo, non sei Sí. de Chimo ou Mario, que o balón lle chegaba a él, estaba no sitio, si no seu Jeremai punto, deixa punto. pasar remates do punto de penalti de novo. Claro, Perfecto. sempre está, no, moi ben. Moi ben. Está tocado pola varita. sí, Por esta. Por eso. Yo no le toqué, ¿eh? Pero puedo. Bueno, tiene un 1 Noé y seguimos con Zaka, que es mi otra discusión, pero ya la tuve, así que tiene un 3. Lo siento a la gente que ve este podcast, tiene un 3. Notable alto. A mí parece Joder. a min no caso de Zaka sí que me parece que nota Solo te daba Está. medio ascenso. Vale, solo eso. xa, bueno, Por eso lle ten un 3, ¿Cuánto notable jugó? alto. ¿En qué minuto entró? 70 e algo. Sí, ainda xogou 20 minutos. Tiene un 3. ¿Queréis decir algo más? No, que estuvo moi ben e que é un estuvo gol muy bien. que é un gol que non lle imaginamos a él, máis aló de porque cuerpea cun central que, claro, tamén porque Allende, si Allende xoga coa camiseta blanca e azul, que eso sería imposible porque do Tería un Celta, menos 5. tería un menos 4 porque ese vuelo sin motor sería... Nunca llegan al extremo. No son de eh, extremos. no. Yo soy de extremos. No, ya. No, en el campo, digo, que me gusta. Ya, tamén. Porque ese vuelo sin motor é infame para a categoría, pero Zaka aproveita moi ben. Sí, sí. No, Y- ojalá un golazo. Controle. Solo decís cosas buenas, ¿eh? Tiene un 3. Me ofende. Sigamos. Y aún por encima levantó el banderín. ¿Qué más queréis? A foto é para colgar no museo. Es espectacular. Está como una cabra. Más se pone a correr y le da a todo el mundo igual. Pero Mira, pero además tan parecía bonito que- con Bill. Sí. Parecía que tiña pensada, porque iba correndo pola línea de fondo por detrás da Haciendo portería como así. todo o mundo lle iba a saltar a él. No, tranquilo que Decir avisase. en zona mixta, bueno, puido sen entender porque se atreveu co español, decir dixo que él era así, que cando Impulsivo. sí, que era impulsivo, que cando lle nacía algo, que non pensaba Pois demasiado. daba a sensación de que iba lle dicindo a todos, Pues por non me, como explicou él, no. Además es muy no me gracioso abracedes porque todos le todavía. querían abrazar, todos le abrazaban directamente Claro. y él lo levanta del banderín, ¿me podéis dejar? Y de hecho lo que Súper dice Bea, icónico. que tenemos grabado nosotros, que al fin, o sea, cuando acaba la celebración se quedan solos Bill y él y sale ahí un abrazo muy, Muy bonito. como muy largo, muy tierno. Tiene un 3, Zaka, otra vez lo tengo que decir. Seguimos con Escudero, Stoikov y Ricky. Ya vamos rápido porque Vamos, esto es sí. eterno. Un- Tienen un- todos un 1. Mm. Bueno, Contribuindo aí a Ben, eses efecto minutos, final. eses minutos Non son, eran fáciles. son ouro. Sorprendíome para ben Ricky, E a min, gracias. sorprendíme para eu dinlle un porque no momento en que se lesionou Eu non. Villares, yo despois de tampoco le digo. marcar Zaka, dixen, no. Eu pensei que lle iba a pasar por riba todo o Claro. que estaba sucedendo. Sorprendíome Ricky É moi difícil entrar. así. nunha faceta ademais, casi non tuvo balón, pero chegou a todo, tapou ben, incomodou a circulación do Andorra nunha faceta que, insisto, non, o sea, eu xa vos lo dixen aquí máis veces de que non estaba tan vendido a Ricky como a maioría, e despois de velo, menos aínda, e desde logo non esperaba facendo eses 10 últimos minutos que fixo onte, e sorprendiume pa ben. Eu dinlle un porque me parece que é unha boa noticia que Ricky tamén poida aportar neso, a ver se non ten nada A ver que esa tocou ese pisou o balón aí ao final. Sí, porque é un A ver, a xogador importante, sexa como titular, sexa como primeiro cambio no Sí. centro campo, Claro, Ollo. A min E aínda queda tranquilizoume que un pouco competir. Despois levantouse, bueno, Veremos. Bueno, camiñou e tal, que non quero dicir nada, pero bueno. E despois, e os outros dous, eso, xa o dixemos antes, non? O sea, Perros Sí, viejos. esa banda esquerda. unha exhibición nesa banda de veteranos de guerra. de hecho, hay un momento en la retransmisión del D, porque es cuando marca Zaka, que es muy gracioso, porque está Stoikov sin camiseta, cambiándose para entrar y está Hidalgo dándole Sí. instrucciones, marca y me hace. voy. Por saco, venga. O Sí, sea, mister. dime lo Voy a que celebrar. quieras, Sí, me da sí. igual. Non me rompa la cabeza. Luego, y a Ricky, de hecho, sale Ricky que le pilla de espaldas el gol. Le pilla de espaldas y hace. Y también se va corriendo, en plan, me dan todos igual. Bueno, cerramos el Power Ranking. Vamos a ver cómo queda. Mm.
cómo se mueve esto. Mario Soriano se mantiene, por supuesto, primero. Ferllo se coloca segundo, que sube Coagliata tercero, se mantiene Altimira y cuarto, sube Chimo quinto, sube Villares sexto, séptimo Vilensongo, que sube también. Y baja ahí Luis Micruz cerrando el Luis Micruz con ese -1, como subieron tantos Claro, outros, como estaba subieron tanto. top 2, Estaba top 3, top ¿no? 2, era top 2. Estaba octavo, Y luego, ojo por el otro lado, porque se ve está Ricky ahí que sube, baja Noubi, sube Noé Carrillo, sube Loureiro, sube Stoikov, sube Dachouri, se mantiene Escudero y baja Jeremai, que cierra el top 16. Salíose Comas, que estaba no top 16 anterior, pero que Jeremai que había recuperado puestos. Pero é que ao final hoxe subieron todos, casi. Xa, pero é que hoxe puntuar negativo era baixar moito. Puntuar negativo era, mira, claro, é que tanto Luismi como Jeremai baixan, solo é -1, pero baixan moitísimo porque os outros suben. Bueno, pues así está la cosa, Xurxo Gómez, Dios mío, qué semana. Dilo tuyo, suscribidevos. Dilo tú. Suscribidos, campanita, porque imos publicar o blog do partido contra Andorra. Comentade, por suposto, que xa sabedes que algún comentario os lemos todos e algún contestamos y toca. Además tenéis que darle a la campanita esta vez porque no os podéis perder el blog, porque mientras toda la gente se preparaba para entrar al estadio, nosotros estábamos meditando fuera. Sí. Y eso lo tienen que ver. Quien nos haya visto de ir a estos. A mí me funciona mucho, ¿eh? De hecho, no hemos respirado en todo el podcast. Vamos a respirar ahora. Tamén podemos pechar porque vai 1 hora e 20 e respiramos ahora despois de micros. Vamos a ver cómo acabó. Antes de terminar nosotros, vamos a ver cómo terminó ayer el partido. Bueno, el partido, la celebración. Esa foto, de hecho, nos tenéis que seguir en Instagram también porque este vídeo se hizo muy viral, o sea, lleva más de 100.000 reproducciones y una persona que debe de ser de Valladolid, pero que le da todo igual, comentó, oye, aquí no vengáis a liarla, ¿eh? Claro, era todo un estadio cantando, casi 30.000 personas ahí en Riador cantando, nos vamos a Pucela y él en plan, ¿qué pasa? ¿Nos invaden? Bueno, alojamiento, unha habitación que queda libre de alojamiento, que ese seguro que marcha se ten unha casa en algún sí, pueblo. Sí, yo me largo este finde. Yo me largo. Pues eso, que nos vamos todos a Pucela, esperemos que salga todo bien, va a salir bien, tengo que hacer lo mío, va a salir bien. Que veña o rapaz que suele comentar, por favor. Señor que anula mufa, que está saliendo muy bien. Pero que no me anula todas las mufas. El otro día hice... Sí. El otro día hice un vídeo diciendo a las 6:30 de la tarde que el Almería iba a perder. Y cuando empezó ganando dije, va a remontar el Pero eso no podcast sí que o fai. Claro, entonces que siga. Sí, sigue o facendo. Vale, sigue haciéndolo, total. Yo me voy a Pucela a celebrarlo, así que... Tocamos madera. El próximo podcast puede ser en otra categoría. Nos vamos. Ay, Dios. No. Uf, qué vértigo. Qué vértigo, sí, señor. Dice, puede ser en otra categoría. No, digo, pero igual podemos facer máis podcast esta semana ou non, veremos. Ay, Miguel. Bueno, por eso é importante que teñan a campaña. Que se van a suscribir para ver el blog, pero que igual el próximo podcast es en otra categoría. Ay, Miguel. Bueno, pues eso, quedad pendientes. Pucela.